Shirley, te tengo una sorpresa de amistad. ¡Más sorpresas! ¿Ah, sí? De amistad. Como para recordar esos buenos Cuenta, mi tiempos. amigo, ¿qué me tiene? ¡Amigo! 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 Ey, que no se les olvide que nosotros somos amigos con derechos. ¡Amigos con Amigos con izquierda! derechos. ¿Siguen siendo amigos con derechos o ya perdieron los No derechos? escucho Y la que suegra, tengo a Karol G Sebastián, y la cantando. suegra. No escucho. Yo lo único tengo que una puedo pregunta. decir es que después de la pregala, Sebastián ya accedió a un tanteo a la capacidad única que tiene mi colombiano favorito. Cállate, chismoso. Ese tanteo yo lo vi, Respeta solo mi yo lo vi, privacidad. solo yo lo vi. Respeta mi privacidad. Solo yo lo vi. Deja que me tantee. Estúpido, mi privacidad. Mi dignidad, estúpida. Todo fluye y nada Dignidad, imbécil. Déjate tantear, déjate tantear. Momento de ponernos Me Sebas, dejo, Sebas, me dejo. pero ¿siguen siendo amigos con derechos o ya perdieron todos los derechos? No escucho nada. O sea, está con la telita, Bueno, no, está con pues la para telita. Sebastián no es la pregunta. Como que se quiere romper, como que se quiere Shirley, romper. ¿siguen siendo amigos con derechos o Sebastián ya perdió todos los derechos? Ya se venció el contrato. ¿Ya perdió? No, todavía le quedan algunos. Tanto así que Bueno, bueno. Renier, ¿usted qué opina si usted no sabe? Sí, Renier, ¿qué opine? ¿Será que sabe? Shirley, yo quiero ¿Será saber. que ¿De qué hablan sabe? de derechos? ¿O Bueno. tiene miedo de hablar? Renier, que la enviaron. Shirley, pero tu mamá se va a poner triste. Claro. Shirley, tu mamá se va Le a poner pegan, a triste. Renier no puede hablar. Por la mamá. ¿A Ella se quién? veía tan ¿A quién le emocionada pega? con Sebastián. ¿Qué? Un nuevo Tu mamá se veía tan cizañero. emocionada con Sebastián. Como que los cizañeros son de Bolivia. Los cizañeros son de pregunto. Bolivia, no prestas atención, mamacita, todo bien. Pregunto, se la veía muy linda tu mami ahí. Eso, tío, hablando Dodo. bien de Sebastián Gracias, y digo, ¿dónde Frederick. queda? No te escuchas, Frederick. Algo de bonito mi mamá escuché. Y llegamos a Zapanya. ¡Vamos! Me enoja, Edgar. ¿Ves la cara que pone? Como que se siente la víctima. ¿Qué opinas de cuando a los hombres se les queda el celular sin pila? Yo tengo una pregunta. Con toda la tecnología que hay, ¿por qué, Renier, no le pediste a un amigo que te preste el celular para decirle a Melissa? No te tienes por qué desaparecer y aparecer cuando te da la gana. ¿Tienes otra víctima en proceso? ¿Él? Sí. ¿Claudia? Sabes que te he apoyado. No te vengas a hacer la hora la que no te he apoyado. No me vas a quedar como el malo de la película. El cariño está, pero ya es transformado, ¿no? Poco a poco. Sí, decirles las cosas tal cual y como son. Y decirle a otra persona lo que te molesta es ser tóxico, entonces, Vanessa. Pero a mí me fastidia y me molesta, Vane, porque yo nunca, o sea, como te digo, si hay un BTR donde yo esté hablando mal de Melissa, pónganlo. Te lo digo en tu cara. ¿A dónde quieres que yo me siente? Yo no necesito del resto, por si acaso. Tú eres una hipócrita. Y eso que no he querido sacar temas que me parecen innecesarios sacar acá de por qué empecé luego a desconfiar de ella. Buscar cositas para hacerlas grandes y verme aquí como la mala. Perfecto, Amelia. Cada cosa que yo digo, el niño Teodoro se siente aludido. Fue error mío, pensé lo que no era, de nuevo me equivoqué, sentía lo que no era y bueno, discúlpenme ya, mala mía. Ella ya lo sabe, si ella no quiere entender no es mi problema. ¿Quién crees que fue? Siento que pudo haber sido entre Mariela o Mare. ¿Para qué me quieres o cómo me quieres? Y me dejó en visto. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Quiero creer que fue Shirley. Dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel? Yo solo quiero enviarle un besito a Andrea. Ay, también allá ¿Me puedes también. enfocar? ¿Me puedes enfocar? Ecuador. ¿Me puedes Ecuador, enfocar? Ecuador, que se ¿Me puedes enfocar? Ecuador, ¿qué tú Oye. piensas? Que yo iba a terminar sola en el poder del amor. Una se me puede ir, dos se me pueden ir, pero el tercero es la vencida. La tercera es la vencida, Andrea. No así te es. luzca, Ecuador. Siento Creo que esta semana a Thor le hace falta un poco de tanteo. Quiero besarte. También. ¿Cómo es? Tanteo, Thor, tanteo. Quiero besarte. Quiero besarte. ¿Qué le aburre?
Yo también quiero eso. Bueno, pongámonos al día también. ¿Qué tal el viaje del fin de semana, Andreina? Andreina, ¿qué tal el viaje? Andreina, mire, ¿por qué estás tan calladito? Cuenten. Bueno, la verdad que quisiera escuchar a Fred. ¿Por qué se cambiaron de roomies? ¿Qué cosa? Fresco, mijo, fresco de Vamos piña. por fresco orden. de- Primero fue el viaje. Cuéntenos, Andreina. Primero hablamos del viaje y después hablamos de la hipocresía. Frederick, te veo callado. Cuéntanos, ¿qué tal otros rincones de Turquía? ¿Miraron de viaje? ¿Cómo le fue? Fuimos a Sapanca, ¿Hubo vestido? un hotel hermoso, súper ¿Hubo de lujo. vestido? Vestido. Mire de hablar la historia. Déjame ¿Hubo contar vestido? poco a poco. Calma, déjame contar. Date quieto. Debo, Date quieto. La conexión. es que estoy un poco nervioso. Tú que eres tanto amigo, ya me pegaste esa palabra. Bueno, Vaya, Entonces, vaya, Zapata. veo nervios. Continúa. Paisano. dejar hablar? mira, nos fuimos a una tipo montaña en donde había así como un bosque embrujado tipo mágico, donde pudimos charlar un poco, conocernos mejor fuera de las Súbele cámaras volumen a la música. y se compartimos volumen. buenas historias. También fuimos a ¿cómo se llama? Fuimos a un lago en donde estuvimos en bote igual. El lago del amor. Largo del amor. Y también fuimos a andar en Quadratrack. Vaya, Y nos hombre de detalles. pasó una cosa súper chistosa en la No nos Quadratrack diga. que no me gustaría contarla. Se te cayó el jabón, se te cayó el jabón. Cuéntala. Andreina, ¿me Dale, das permiso? Freddy. ¿Será que sí es hombre? ¡Oh! ¿Será ¿No? que sí es Veo hombre? muchos No. niños. Se ve que Frederick No lo pone cuentes eso. nervioso. No cuento eso. Eso es un secreto. Eso es un secreto. ¿Pero qué ok. pasó? ¿Quedó grabado o no? ¿Quedó grabado? ¿Quedó grabado? Es un secreto, mijo, es un secreto. Habrá que verlo. ¿Pero quedó grabado? Es un secreto, mijo, es un Probablemente secreto. está grabado Es un tu secreto, Andrea. No, no está grabado. Si está grabado, no es secreto. Así es, Andrea. Está grabado, pues. Si es un secreto, Bueno, no se lo Frederick, cuentes a ¿cuánto Sebastián. dinero quieres para que cuentes mi ¿Qué? secreto, Andrea? Capacidad. Fue un momento. Vamos a pagarle a Fue un Frederick. momento medio incómodo, pero chistoso también. Cuéntalo, pues. Te caíste, Incómodo, Andrea. pero Me chistoso. ¿Te caíste? Me caí, ¿te Fue acuerdas? bastante Ah, ya, gracioso. yo sabía que era eso. Me caí en los brazos de Freddy y me dijo, Me caí en el brazo de Pero, o sea, me ayudó, Ahora, casi me caigo, me iba a partir la boca. Mi no, me caigo. así, literal. No, así tampoco. Edgar, ¿qué toque Vaya, todo? Frederick, sin Diste en paro. sus brazos como yo. Si caí Frederick en no sus pierde su mentiras. tiempo, Edgar es el Frederick. que toquetea todo. Un momento muy relajante del viaje fue cuando nos estaban haciendo masajes. Ya Sí, te hacía eso falta es un todo. hombre, Andreina. Ah, sí, nos hicieron masajes. Nos hicieron masajes. Y luego se hicieron masajes mutuamente. ¿Cómo fue? No, pues, fueron masajes. Estaban ahí las Entonces, masajes, ¿qué fue? nos Esparcio, dieron masajes, nos fresco, hicieron fresco de relajar. piña. Masajes me esos que encantan hacen los bajar masajes. energía. Nos llenamos de buenas energías para comenzar la semana positivos. Yo quiero un Relajados. masajista. Decretamos que esta semana va a ser de cosas buenas, lindas. Lo decretaron en Una el para masaje. cancioncita dedicada. Un masaje siempre te despeja de a todo. todos. Wow. Una Chicos, cancioncita que se dedicada enamoren. por ahí, ¿no? Andreina, me estás dando una gran idea. Entonces, en vez de salir con novio de acá, voy a salir con masajista. ¡Oh! Te lo juro. De vez en Oye, cuando pero para qué que bonita- tenga un masajista de otro país. Qué bonita dinámica que sea como que el dúo perfecto, masajista y también tu novio. No, tú llegas a la casa y te Si hacen no me los toman masajes en los serio, pies. prefiero de masajista. Chévere. nomás. Piña, bien ese cambio de look. Te cae Gracias, el amigo. negro. Sí. Andreina, lo estás haciendo muy bien esta Quisiera, vez. quisiera decir que estoy cerrando ciclos o algo por el estilo, pero no. Piña, ¿por qué el cambio de look? Piña, pero- ¿Qué te provocó cambiarte de look? Ya Las soltó ganas todo. nomás de hacerlo, el tiempo libre del fin de semana. Y pues aquí me tienen una nueva piña, muchachos. Una nueva piña. En piña morena. O sea, que hay que estrenar piña. Con más dulce, pero con el mismo color. O un poquito Miren, más en ácida. realidad menos dulce. Creo que esta piña ya está madurando un poco. O sea, Ya se es está una piña pudriendo, ácida. ya está con coraje, Piña. ¿Qué? Ya no le queda ni jugo No a esa piña. escucho. Que ya está hasta con coraje, que se está pudriendo ya. Está con coraje, Piña también. Oye, no. Piña, entra Quiero al que club me de la hagan licuado. desesperada. Ya estoy madura. ¿Qué te vas a esa culpa? Nuevo Piña, puesto porque el te nuevo lo va por vamos a piña. poner en bandeja de plata. No te pongas triste, Piña. Yo sé que está falta, pero tranquila, tranquila. Mira, la Diabla, verdad, Diabla, ¿ya que Es debemos que- tus cachos, Diabla? todo lo contrario. El indicado Y ahí siempre te hay. llega en el momento Oye, Jonsu. perfecto. Piña, sí Diabla. te- ¡Jonsu! Todos estaban tan tranquilos.
Dios. Diabla. El amor. Diabla, este día estás con todo, ¿no? Hola, Este día estás con todo. Pero niña, La Diabla estamos está con todo. Cuidado, señoritas. La Diabla va a ir con todo esta semana. En ese momento el corazón de Edgar hace... Edgar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Qué así? ¿Por qué decís eso, ¿Qué chicos? pasó, Edgar? Si esa relación prácticamente se formalizó. en O la sea, gala. el último capítulo que grabamos terminaron. En la gala yo vi a Edgar ya ahí como Pero que... Edgar y Piña, señor. Yo creo que la única que puede hablar aquí es Gris. No, es que el problema es que he querido hablar y Edgar nunca ha querido hablar, entonces no sé. Y se lo damos en 3. O sea, Edgar te ignora, Gris. No hay ¿Es nada lo que de qué estás hablar diciendo? ya, no hay nada de qué hablar. Dime. Edgar cambió no digas nada, tranquila, que con la mirada yo te entiendo. Ya Edgar ya no dice siento cosas, sino quiero besar. O sea, contigo es con la mirada y contigo no se entiende. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. El tiempo Vemos lo a cura un todo. tipo serio, a un tipo decidido, a un tipo que dijo, ya no voy por ahí porque puedo caerme en las aguas. Ya no siente cosas. Algo que decir, Edgar. Quiero besarte. Qué bueno. Muchas cosas. ¿Cuál era la nueva? ¿Qué quieres decir? Ya nadie siente cosas. Entonces, ¿hay algo ahí o no hay nada? Es una mirada Para neutra. aclarar. Nada que decir. Hay que ver qué pasa en la siguiente gala, en el siguiente capítulo. Hola, soy Goku. Gris, ¿crees que no hay nada de qué hablar ya? Los terrícolas de la tierra. No hay mucho de qué hablar. Nada de qué hablar. Ninguno de los La dos dice verdad que nada. como te dije, o Ey, sea, Piña. si él no quiso hablar en su momento, entonces creo que ahora como ya, ¿para qué? Aquí hay mucho bla, bla, Ay, esos silencios incómodos. Ya para. Hay silencios incómodos. Pero tú no seguiste Ya hablando. respondió, Bueno. pero se escucha. Yo nada más quiero decirles algo, por eso traigo esta camiseta puesta hoy. Quiero decirles primero que nada, disculpa a todas las personas que me dieron el voto y confiaron la semana pasada y me comporté de esa manera en la gala. Vengo con una energía diferente esta semana. Quiero aprovechar las oportunidades que me quedan aquí, concentrarme en lo positivo ¿Con y quién? que pase lo que tenga que ¿Con un pasar. color casual? Ese es mi Teodoro, caramba. Siempre ¿Oportunidades con con quién? optimismo. Cuéntanos. Miguel, con un color Mis neutro. oportunidades, por ejemplo, de mejorar mi amistad contigo, de reforzar esas historias, la amistad que deberías contarme y creo que no conversamos hace tiempo. Ajá. ¿No crees? Qué buena manera. ¿Sabes? Conmigo. Y contigo también. Que son un tatuaje juntos. Sí, so sorry. No, mentira, pero de verdad, de verdad. de Judas. Ay, de verdad. Se levantó con una cerce de Edgar y Miguel y todo. Eso fue. No escuchaban tu respuesta. Bueno, yo he estado soltera todo el No el programa. Ya para qué. Referirse así. ¿Qué? Cuando Habana Sí. No lo ves la cara que tiene. No le como que dudes tanto. es que no es que lo dudo, sino que No, sí se ve, pues. me enoja Edgar. ¿Ves la cara que pone? Como que, ¿Qué como que pone? está enojado. O sea, no éramos esposos, no éramos novios, no éramos... Pues que pone Igual, como que ¿por qué fuera se va a así, poner así pues. si en el juego también se besó a las dos el mismo día? Y nadie dijo nada, no te hiciste la víctima vos. Exacto, yo con Miguel solo fue una plática y fue lo que quiero besarte, o sea, y es lo que me dijo. Bueno, y ahora si quieres besarlo, ¿y qué? Ya estuvo. Así tenés que decirlo. Pero no, o sea, lo que me molesta. Se puso gaga. Sí, entonces, o sea, a mí lo que me molesta es esa actitud que toma, pues, demasiado enojado para cosas que no tienen tanta importancia y le está dando demasiado, pues. O sea, wow. Está siendo la víctima. Exacto, entonces como que no, yo no voy a seguir ese jueguito de estar aquí. Yo soy una persona madura desde el comienzo, le dije, o sea, a mí lo que más me interesa en una relación es la comunicación. Le dije, si yo me molesto, estoy muy molesta por algo, yo siempre te voy a escuchar. Porque a pesar de que yo esté molesta, yo escucho a las personas y me gusta conversar, me gusta hablar lo que pasa. Él él se siente, no puedo hablar ahorita, no quiero hablar ahorita, estoy molesto, o sea, por Dios santo, hay que ser maduro una vez en la vida, no solo enfocarte y llevar todo lo negativo y quedarte así estancado y dices, no, yo no soy así, entonces fue lo primero que le dije y mira, lo primero que me salió. No me toquen. No lo toquen. La verdad es que conocí chicas muy simpáticas, cándidas. Ustedes, chicos, esta experiencia fue increíble y nunca la podré olvidar. Austin, siempre en nuestros corazones.
El personal train del poder del amor. Just Without you, my friend. See you about it when I see you again. It's been a long way. Edgar no escuchando mis consejos. Bueno, Era, primero que le digo que no haga, lo hace. o sea, es lo que yo... es lo que yo he percibido, digamos. O sea, no, y además ha sido evidente. Era como que él mandándose detalles dentro de la casa conmigo, y con ella afuera. Como el del helado que Miguel metió la pata y... ¿qué Exacto. dijo? Y vi en el capítulo en el que le dice en el oído, dile a Gris que gracias por el mantecado, no sé qué. Bueno, mantecado, me incomoda decir eso porque en mi país no se le dice así, digamos, ¿no? Pero helado. dile que gracias por el helado. Y ahí Renier dice, no, diles a las 2 y a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Entonces ahí así surgió como que de un chiste. Entonces yo decía, tal vez Thor, como no nos conoce, se confundió. Y yo no voy a pensar, ay, Edgar de malo dijo que nos diga a las 2. No, yo no me voy a hacer ideas más allá de lo que está en otra mente, ¿me entiendes? Suficiente con las ideas que yo tengo en mi cabeza. Entonces me dijo eso Thor y yo como que no me hice problema. Dije, ok, tal vez no me conoce, no hay ningún problema. Traté de no hacerme problema, luego vi que surgió así de un chiste y fue como chocante que él tenga detalles con otra persona también al mismo tiempo, Claro. pero fuera de la casa del poder del amor. Bajo las sombras. ¿Me entiendes? Entonces es como, ¿qué onda? O sea, ¿qué estás jugando? O sea, en el programa con vos y fuera del programa ella. con ella. Al mismo tiempo. Entonces, a mí ¿Y no cómo te me diste parece. cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que...? Por eso. ¿Me entiendes? Y porque ella también, o sea, en un chiste ahí que estábamos en la sala, lo dijo. Sí, pero a mí entonces dile que no me mande helados o algo así. Entonces, claro, Y yo- sumando la actitud de él que te da detalles pero se aleja, vos te acercás pero se aleja y te das cuenta de esto, claro, uno no va a salir corriendo tampoco a los brazos del hombre. O sea, claro que uno se Y siente... además que una persona siente cuando algo es de verdad para la otra, ¿me entiendes? Entonces, así todo yo dije, ok, no hay problema, está bien, porque yo de verdad trato de no hacerme problema, pero, o sea, hay cosas y cosas, ¿me entiendes? Yo tampoco voy a venir a perder mi tiempo ni No, a creer claro. cosas de una persona que Claro. no siento que está siendo sincera. Siento que sí hay algo guardado entre ustedes, me parece. Igual, yo siento que sí hay algo con Gris. Siento que siente algo por Gris, pero Yo siento que lo en de cambio ustedes... ya se le pasó. De ayer a hoy se le pasó. Pero Es que siento Edgar que, lo dijo. pero siento que si hay algo guardado, no quedó claro, como que quedó ahí. Más bien quedó re claro, porque te soy sincera, no sé si has visto en la gala que hemos hablado, o sea, que era... Pero es que no sé, o sea, siento que si él viene y te dice hablemos, o sea, si puede empezar que de después cero. de que le va mal con la chica. No, ahorita, Lo que yo ahorita, siento, mira, hoy. mira lo que dijo Edgar ¿No? en la gala. O sea, ¿No? en algún momento lo dijo y me lo ha dicho a mí, me lo ha expresado. Él, así como es un hombre muy emocional y que puede involucrarse mucho con una persona, así mismo, ¡pah! Cierra la puerta y se protege. Entonces, yo siento que eso es lo que está pasando ahora con Gris. Y él sí siente, por lo que puedo ver, que hizo las cosas mal contigo. Obvio, porque las hizo mal. Obvio. Entonces, la pregunta es... Es más, que ¿Eres no una sienta mujer que de estés segunda- seguro de que he hecho malas cosas. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿eres una mujer de segundas oportunidades? De que si te demuestran con actos... Ajá, no es que va a venir y decir, ay, fíjate, no, o sea, que habla con vos y durante los días te va demostrando su decisión, o sea, si se decide, o sea, Vuelta. mi pregunta es... Es que a mí también me parece que o sea, esas son señales de una persona que tiene muy frágiles las decisiones. ¿Me entiendes? O sea, si vas a mandar todo así rápido y sabes que tienes otra oportunidad, no es así tampoco. Porque y lo dije en la pregala, en la anterior pregala, nadie tiene por qué vivir la inestabilidad emocional de otra persona. No. ¿Me entiendes? Ni él la mía, ni yo la de él, ni él la de tal persona, ni la tal persona de tal persona. Nadie. ¿Me entiendes? O sea, quizás Es que de pronto- quizás el día que lloró y todo, pues quizás dije, mira, está dolida. Pero no me refería de que... Es que no, yo sé que quizás, porque no es tu manera de hablar, no lo dijiste en un tono despectivo. O sea, yo jamás y nunca voy a decir, mírala cómo está dolida, me siento un alfa, no. Quizás como que la vi, mira, está dolida, me siento mal por lo que... Pero mira, yo te voy a ser sincera, de su parte, me atrevo a decir que nunca
hubo esa predisposición aquí adentro. De agarrar y decirme, hola, mira, siento esto. Mira, intentemos. Mira, quiero conocerte más. Mira esto, mira el otro. Siempre ha sido como que muy que nos lleve la corriente, digamos, ¿me entiendes? Como que no. Qué complicado es el amor, Piñita. Demasiado. Qué El arrechera. amor en este momento no es una magia, ni una simple No es fantasía. una simple fantasía. Tampoco Pero es un sí sueño. es como un sueño del Sí, que sí. quiero despertar. Sí, sí, eso sí. A veces es como una luz. Aquí vamos a entrevistar a este personaje que siempre se ha demostrado frontal, sincera y sin pelos en la lengua. Un Eso. aplauso, por Vamos, favor. aplausos para la Primero tóxica. que todo, La primero que Diabla y todo, Bichota, aquí muchas entrevistando a la gracias a la tóxica. Diabla y a la Bichota por la invitación. Estoy muy feliz de estar en el programa Las Malditas. De verdad que es un privilegio para mí, sobre todo pues por la presentación que me han dado. Siempre tóxica, nunca intóxica, frontal y sin pelos en la lengua. Y si no le gusta lo que le voy a decir, entonces no me pregunte. Váyase, eso. Arrancamos con la primera pregunta viene de que, ¿qué opinas de que cuando a los hombres se les queda el celular sin pila? ¿Qué opinas de eso, Melissa? Me ha pasado? parece, me ha pasado, ¿Te ha pasado? y no me ha pasado una vez, me han pasado varias veces este tipo de inconvenientes con tipos o que se les pierde el celular o se les descarga la batería. A mí también me ha pasado que se les perdió el cargador, me dicen. Se les Ay, perdió no. el cargador. Sí. Entonces, mi acá nos compañero ha de pasado. habitación se llevó mi cargador, imagínate. Esas son las nuevas excusas mi amor, de ahora. mi amor, Se me chao. descargó Mi el amor, me celular. hicieron la del meme. Amor, chao. Está que se me descarga el teléfono y no encuentro el cargador. Nos vemos el lunes. Pero tóxica, ¿cómo es que una mujer como tú permites ese tipo de acciones en tu relación tan limitada? No, mira. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus...? Primero quiero aclarar algo. Yo no permito que me pasen estas cosas. Estas cosas suceden una sola vez y no te vuelven a suceder en la vida. Ay, qué fuerte. Uno no permite, mira, tú no tienes la culpa de que te pase eso la primera vez, pero la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, tú ya es culpa tuya. ¿Vas a tomar cartas sobre el asunto? Obvio, hay que ¿Qué es lo tomar que vas a cartas sobre hacer? Pues no sé, primero me gustaría comprarle 12 cargadores. Melissa, pero a ver, por favor explícale a nuestro público el contexto de esta situación, de por qué tenemos que llegar a estos temas tan incómodos para la audiencia. Súper incómodos, porque yo sé que a muchas mujeres allá en sus casas les está sucediendo lo mismo. ¿Qué pasa cuando no te abren el diálogo? Pero la última pregunta, ¿te vas a dar una Pelea. La última pregunta, ¿te vas a dar una oportunidad para conocer al nuevo chico? Depende de lo que, Oigan, ¿por qué depende está de lo tan que pase polémica? ahora, sí, obvio. Oye, siéntate, bienvenida Mare, es un gusto tenerte aquí, Melissa, la tóxica. Acá te esperamos Pero cuando si se gustes van. para reanudar los ¿Cuál va a programas ser de el la nombre de semana. Andreina? Todavía no tienes Melissa. Ya quedó, Andreina. el programa se va a llamar Las Malditas, sí, listo. Espérate, ¿cómo se- Y nosotras dos Si somos es la las tóxica, la diabla. Obviamente. Las malditas, Claudia. la tóxica y la diabla. ¿Qué te representa? Todas Aparte de están los- invitadas, aparte obviamente. de los- no, tienes que tener Acabamos un de abrir una eslogan. sección que se llama Las Bichota y Malditas. tóxica por lo que una vez Con cuando la nos diabla y la encontramos tóxica. dijimos que ella era la tóxica y yo la Andreina, bichota. Claudia ¿Sí? y Melissa. Me gusta Bichota. Señoras y señores, como ustedes ya lo han venido viendo durante El Poder del Amor, este personaje siempre Espérate. crea nuevos personajes. Hoy estamos aquí. Ay, acá otra silla. Pon 3, que quiero también participar de esto, loco. Venga, siéntese. Baja por allá como invitado, mío. Para allá como invitado. Ok. Pone otra como Laura en América. Ahí tal cual. Y... Vasito Negro, de agua, acá. vasito de agua. Vasito Acá de porque agua. falta el público. Público, ok. ¿Pero de qué van a hacer? ¿Tú vas a ser de público o de Yo voy a ser también de... opinador? Yo quiero ser... ¿Opinador o Voy a opinar. Yo soy opinador, invitado, público. Haces mi llamado y yo vengo Ok. de No, arriba. yo soy cámara. No, la cámara ya está. Tú sé público para que también opines. Haces el llamado.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el país que te encuentres. Nosotros desde Turquía transmitiendo un programa semanal, siempre hablando con la verdad. Hoy nos encontramos en un programa más de Dime y te diré lo que pienso. Hoy tenemos como invitado a una persona que ha pasado por muchas cosas sentimentales, se pueden decir. Ha pasado solo, triste, abandonado y ha mentido alguna vez en su vida, no lo sabemos. Por eso vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Renier. Viene de Miami, pero es cubano y le gustan las cosas. Renier. Muy bienvenido. Bienvenido, Fuerte Renier. aplauso para nuestro invitado. Para entrar en contexto de una vez. Bienvenido. Saludos al opinador. ¿Qué tal? Un gusto verte. Un autógrafo. Siempre atendiendo a sus fanáticos. Como sabemos, Renier es una persona mediática, una persona que ha venido evolucionando, una persona que ha tenido encontrones. Sabemos, Renier, que has tenido aproximadamente 120 relaciones y la que tienes en este programa es la 121. Sabemos que es un tipo lleno de experiencias y es por eso que hoy no se nos va a escapar. Hoy, corta y revuelve. Revuelve. Hoy no te vas a escapar de las preguntas. Bueno, primero que nada, querido público, muchas gracias por todo su apoyo, todo su amor, todo su cariño. Yo estaba haciendo un tatuaje y me empiezan a llegar un montón de mensajes de Instagram tallándome en un live. Y cuando entro, era Andreina con Melissa y empiezan, dije, pero ¿por qué hablan así de Miguel? ¿Por qué hablan mal de Miguel? Dije, ¿por qué hablan así? No sé qué pasó con Miguel. Y empiezan a preguntar, yo estaba leyendo. Y en eso veo que la gente empieza a pedir que me conecten. Y yo me quedé simplemente para ver como que si decían otra cosa de mí, pues. Y como que, bueno, vamos a ver si ahora que estoy aquí lo dicen. Y no decían nada y luego me conectan al live porque me dicen, es que la gente le está pidiendo más conectar a Miguel. Y yo se lo dije de frente porque algo que a mí me molesta es que tú hagas una actitud de amistad aquí o que hagas una amistad frente a cámaras, de que aquí todos estamos bien, sí, pero luego en redes sociales vengas y hagas un live hablando mal de la gente. Ojo, no escuché lo que dijeron, pero cuando estuve ahí les dije, ok, ya estoy aquí, me conecté literalmente nada más para ver qué es lo que estaban diciendo de mí, porque todo el mundo me está tallando que están hablando mal de mí, de que hablan de mí, de que dicen esto y lo otro de mí, díganmelo ahora que estoy aquí. Ay, no, Miguel, de ti no podemos decir nada malo, de ti lo único que podemos decir es que eres un gran chico, que cuando metes un error te lo tengo que decir, pero no sé qué. Se cambiaron todo. Todo, y yo me quedé como que, brother, entonces, ¿a qué jugamos? O sea, yo nunca hago un live para hablar de alguien más del programa, yo hago un live es para cantar, para comunicarme con el público. Otro tipo de cosas productivas. Nunca supe qué están diciendo, ni siquiera lo grabaron. Yo tengo una pregunta. Con toda la tecnología que hay, ¿por qué, Renier, no le pediste a un amigo que te preste el celular para decirle a Melissa? Buena pregunta. ¿Cómo se nota que eres un hombre de verdad? ¿Cómo se nota que eres un hombre de verdad y no un culicagado? Sabemos que el programa da para que nos pongamos así, pero por favor respetemos nuestros espacios. Renier, tu respuesta hacia la pregunta de un público desde Bolivia. Fuerte un aplauso para la gente de Bolivia. Me siento en Bolivia yo ahorita. Repite la pregunta. Está en Bolivia. Con ese paro la vas agarrando, no te veo. Está bien. Dale, Renier, tu respuesta a la pregunta. Bueno, era muy tarde ya, en horas de la noche, no quería molestar a mis compañeros, ya que varios de ellos no estaban en el hotel. ¿No estaban en casa? Entonces, como no estaban en casa, dije, bueno, ¿para qué molestar? ¿En dónde estabas? Te vas a dormir. Me acuesto Y seguro, no se fue a dormir, no se fue a dormir ¿Y cómo sabe? porque me contaron que lo vieron salir en la noche y llegar de madrugada. No. ¿Será que se fue a pedir un cargador prestado a Puede otra ser. parte? No. Cuando yo estaba comiendo, me empieza a llamar y vi la última llamada. Y vine yo y le mandé una voice. Por no contestar la llamada porque estaba comiendo. Le mando una voice y le digo, hola, ¿qué onda, Andreina? Mira, yo todavía no voy a llegar. Ya casi llego, porque estaba comiendo, obviamente. Ya casi llego, pero te quería decir de que Gris, obviamente Gris estuvo teniendo muchos problemas con Melissa. Y Gris duerme con Melissa. Estaban teniendo muchos problemas con Melissa y tú te llevas muy bien con Melissa. Entonces, o sea, vamos a cambiar. Gris se va conmigo y tú te vas con Melissa. ¿En qué momento me iba a decir que no? Si obviamente ella y Melissa son así. Es como que de repente, es como que de repente tú no duermas con otra persona y me diga la persona con la que duermo yo, mira, te vas a ir con Andrea. Yo feliz. Claro. Yo me voy contigo súper feliz porque contigo me llevo mejor. Le dije yo, entonces, Gris tiene unos problemitas con ella. Yo no tengo nada con vos, pero vamos a cambiar para que tú estés más tranquila. Melissa tiene problemas con Gris, porque Gris nada que ver. Claro, Melissa tiene problemas con Gris, está atacándole y todo, entonces Gris obviamente está súper incómoda. Entonces, nos guste o no, es nuestra casa. Sé que no tiene un... ¡Oh! ¡Uy!
Cuando se rompe un vaso en la casa es porque una relación se puede romper. Está en el hilo conductor, está en ese hilo donde las cosas pueden cambiar. ¿Qué pasó, querida? ¿Qué quieres saber? Adelante. Quiero saber la verdad. La verdad, primero le bajas a tu actitud y después hablas Primero conmigo. le bajas a la tuya. No, estoy tranquilo. Listo. Y primero a mí me tratas con respeto, que yo a ti nunca te he faltado al respeto. ¿Y cuándo yo a ti te lo he faltado? Me faltas al respeto cuando me dices mentiras. Sí, ¿qué mentiras Me te faltas dije? al respeto cuando no me hablas con la verdad. Y me faltas al respeto cuando no dices las cosas como son. Listo. Eso es faltar al respeto. Ok. Y vamos a dejar un par de punticos claros antes de iniciar nuestra conversación porque nosotros se supone que teníamos una relación. Exacto. ¿Cierto? ¿Teníamos? Sí, se supone. Teníamos, o sea, ya no la No tenemos. sé, no sé, depende de lo que conciliemos después de este diálogo que vamos a tener, ¿cierto? Porque a mí estas cosas me pasan una vez, pero dos no. Listo, entonces vamos a dejar los puntos claros, miramos cuáles son los acuerdos que vamos a hacer, porque yo veo que todavía no te quedan muchas cosas claras con respecto a mí y a cómo yo Adelante, soy. primero habla tú y después hablo yo. Entonces, mira, cuando uno está en una relación, uno expresa y comunica. Uno habla y uno dice, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto y necesito esto, listo. Ejemplo, con lo que te pasó el fin de semana. Si estabas tan aburrido, tan cansado, tan desilusionado de la vida, simplemente avisas, mira, ¿sabes qué? Necesito tomarme un tiempo a solas y me voy. No te tienes por qué desaparecer y aparecer cuando te da la gana. ¿Por qué? Porque eso se ve muy mal. Eso no te hace quedar bien. Eso no es nada nuevo Eso para no mí. es nada maduro. Mira, para ti, No es mira, nada nuevo para mí. por eso. Es lo que te estoy Eso no es diciendo, nada nuevo para ti, pero para mí no. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Y yo no estoy acostumbrada a ese tipo de tratos. Ah, porque es un maltrato de mi parte hacia ti. O sea, lo estás tomando No como es un... Creo que lo estás exagerando. No, un no poco. lo estoy exagerando. Qué pena, pero lo que para ti puede ser exagerado, para mí puede ser importante. Ok, Entonces ok. respeta mi opinión. Dale. Porque también necesito que mires mi punto de vista y que tengas en cuenta yo también cómo pienso yo, porque es que acá los dos pensamos muy diferentes. ¿Listo? Por eso tú piensas de esa Dale forma, grano. yo pienso de esa forma. Ve al grano. A mí lo del cargador, parce, cuento chimbo. Ok. Y más cuando me enteré que usted sí salió. Sí, ¿a dónde fui? Sí, no sé. Eso es sabes. problema suyo, usted verá, usted sabrá. Usted salió por la noche y regresó en la madrugada. ¿Listo? Regresé en la madrugada. Regresaste en la ¿Dónde madrugada estaba o no yo? sé a qué. No sé. ¿A dónde Es que fui? hasta allá no. Ah, no te, eso no lo te dieron, sabrás no te tú, dieron no. buena información. La verdad, solamente me dijeron que se había salido. Y me lo dijo una fuente muy confiable. Una fuente muy Sí, confiable. muy. Oh, Demasiado. wow. Te enseñaron fotos que era yo y todo. Pregunté, porque es que yo también muevo mis influencias, querido. Ah, ya. Salí en la noche. Después regresé a qué hora? No En la sabes. madrugada, no sé exactamente a qué horas. Ah, ¿y después qué pasó? Eso lo sabrás tú. Simplemente estaba Eso lo sabrás tú. cansado. Quería estar solo. Quería irme, quería perderme. Y fue cuando en la mañana del domingo me fui a pasear por Estambul. Aún sin batería, aún sin teléfono prácticamente. Sí, porque tú a la 1 de la tarde me escribiste. Sí. Entonces, ¿de dónde sacaste batería y de dónde sacaste teléfono? Mira, a mí no me digas mentiras. No, y la verdad que hasta cierto punto, o sea, mejor porque, mejor que hayamos cambiado los cuartos, porque aunque yo no me sentí incómoda con ella, pero tampoco era aquella cosa de llegar y contarle toda mi vida, tampoco éramos súper amigas, pues simplemente nos llevábamos bien y ya, hasta ahí. Y ahora obviamente, qué bueno que ella se fue con su mejor amiga, que ya no solo van a pasar en el programa juntas, porque ella siempre se iba con ella, o sea, todas las noches se iba con Elisa. Bueno, Todas. creo, se iba todas las noches, o sea, ella nunca pasaba ahí. A mí me parece que tú no estás siendo respetuoso conmigo no. y que no. Eso es una falta, para mí eso es una falta de respeto. Sabiendo Para todas mí las no. cosas, sabiendo todas las cosas por las que he pasado últimamente. Sabiendo todas las cosas. Exacto. Sabiendo cuando te he comentado Comunícame. que he querido estar solo. No soy así, no soy expresivo, ni siquiera con mi pareja. Hay que hacer el, A veces hay me que hacer cuesta, el esfuerzo, ¿eh? Renier, hay Recién que te hacer estoy el conociendo, esfuerzo. recién te estoy conociendo. Listo, entonces si nos vamos a me excusar cuesta bajo, abrirme. bajo me ese cuesta cuentico. me cuesta abrirme. Cuentico no, cosas que tú te creas películas en la No, cabeza. yo no me estoy creando Porque películas sabes de que lo nada. otro no fue así. Lo otro que te imaginaste no sabes que no pasó. Mira, yo no sé absolutamente Bueno, nada. para que entonces lo Y te lo estés así metiendo como en tu tú, cabeza. y mira, y así como tú te has sentido solo,
Y así como tú has sentido que no puedes más, yo también. ¿Y sabes cuál es la diferencia de tú y yo? Que yo pensé que de pronto en ti sí podía encontrar un apoyo. Lástima que yo... Yo no te he apoyado. No, la verdad, en este momento no O me sea, siento, o sea, no. Hoy no te apoyo, pero ayer no te apoyé. O sea, Ayer, no te estaba apoyando el todos fin de estos días. semana mostras, mira, los actos son los que nos definen como personas. actos. El fin de semana O sea, te tú- comportaste, no, qué pena por- que te por lo un diga, día- el fin de semana te comportaste como un culicado, Como un como culicado. un niñito. Bueno, entonces tienes otra Dile, víctima. dile cómo estaban los cositos. ¿Qué? Ah, ¿Qué son los cositos? no sé. ¿Tienes otra víctima en proceso? Delicioso. Sí. Otra. ¿Entendés? Para mí Entonces, eso es hay otra salvar. O sea, no es un opción. salvar, pero es trabajar. Solo te gusta Clau. A menos que del cielo baje un ángel y me diga, Edgar, soy tuya. Pero un ángel con alas así. Pues no. Tú y Los Ángeles. No. Andaba con alas esa vez. Yo también pensé que lo baja decía del por cielo. ella. No. Hermano, las mujeres Ah, casi pues no. nunca somos ángeles. Memoria selectiva, se me olvidó. Oye, ven, hermano, te voy a platicar algo. No hay... Las mujeres no somos ángeles. Eso es mentira, eso es falacia. Nosotras venimos de allá abajo. Quien te haya dicho que hay mujeres que son ángeles es mentira, porque hasta las más buenas son hijas de... Estás exagerando. Lo que pasó Uno un día. habla las cosas. Lo que pasó un día y no va a volver a pasar. Y lo que ha estado Listo. Y si yo no todo exagero, el mes, seguramente, o sea, y si yo todo no exagero, este mes. seguramente Déjame vaya a hablar, pasar. déjame hablar. Ese es tu problema, que no me dejas hablar. O sea, todo lo que ha estado pasando este mes ha sido en vano. No te he demostrado nada. No te he demostrado nada. Ok, pero he estado ahí. Sabes que te he apoyado. Sabes que te he apoyado. No te hagas que sabes que te he apoyado. No te vengas a hacer la hora la que no te he apoyado. No me vas a quedar como el malo de la película. Que ni me interesa un como nadie. ¿Ok? Ya he pasado por todas estas cosas. El malo solamente el malo vas a quedar si eres el malo tú. A Pero ti el nadie malo te va a hacer quedar es que como nada. tú no puedes exagerar lo que haya pasado en un día, que no pasó absolutamente nada, por todo esto que hemos vivido atrás, ¿me entiendes? Ese es tu problema. Que todo lo que pasó atrás no lo ves, entonces lo que pasó ayer sí lo ves. Simplemente hiciste algo que me molestó. Bueno, hice algo que te molestó y lo estamos platicando, pero es para que me digas que si toma tu tiempo, que si no sé qué cosa, Por y todo eso lo que me te dijiste. estoy preguntando, parce, necesita No, tiempo, yo no porque eso es necesito lo que tiempo, yo no quiero veo, que tiempo. usted necesita yo tiempo. soy así, si te gusto bien y si no también. Ah, bueno, entonces yo soy así también, entonces si nos vamos a poner en ese trip de yo soy así, si te gusta bien y si no también, entonces no vamos a llegar a ninguna parte, porque yo por lo menos te estoy diciendo, yo soy así, miremos a ver qué se puede hacer y si no, pues... ¿Acaso? Yo lo que ¿Cómo quiero así? es Si no espérate. puede avisar, Es que yo a lo mí me quiero gusta saber. que mis Ok. novios me avisen Ok, lo que van a perfecto. hacer. Ok, perfecto. Ya. Me fui todo un día, todo el domingo en la mañana me fui, llegué tarde al hotel. Ok, perfecto. Te desapareciste desde el No, sábado a no. las 9:45 No, escúchame de lo la que estoy noche. hablando. ¿Desde qué hora? Desde las 9:45 de la noche. Wow. Que se te descargó el celular. Sí. Yo soy Ah, lo notaste también. obvio. Ah, qué Sábado a las interesante. 9:45 se desapareció. Saludó el domingo a la 1:45 y se volvió a desaparecer hasta las 7 de la noche que llegó. Eres inteligente, ¿eh? Soy Bea. No tengo nada que ocultar. Si no tiene tienes nada, sin por cuidado. eso, entonces, si no tiene nada que ocultar, Por eso mismo. Lo estás hable diciendo las como cosas. si hubiera hecho algo. No, nadie está diciendo eso. Un país que no conozco nada ni a nadie. Hable las cosas como son y sea Me frontal. tienes sin cuidado lo que tú tengas que pensar. Ya estoy cansado. de Usted, todo esto. entonces, mira, me estás tratando como si no fuera nada y se supone que yo soy tu novia. Ajá. Uno por lo menos a su pareja le dice, voy a salir o voy para tal parte o voy a hacer algo. Yo si yo no voy a soy ir así. contigo. Sabes que he tenido este problema varias veces. No es la Entonces primera vamos vez que a lo tengo. mejorarlo o definitivamente reñir no se puede. Porque otro malentendidito de estos no me gusta. Dios, que somos tan diferentes. ¿Cuántos años tienes? Ah, no me dijiste. Y Ahora te lo voy que a me decir. acuerdo. Aunque ya todo el mundo lo sabe, pero no lo voy a decir otra vez. Come on. No me gusta decir la edad. Va, es lo mejor presumir lo bien que uno está a tal edad. 20. Ay, por favor, ya me has dicho eso. Ojalá. 20 más. 1. Por haber 21. Por siempre 21. Ya fue. ¿Ah? 30. 28. 38. 38. 52. 52. Caramba, ya voy por ahí. Ya no veo. Pero espérate, yo me pongo las gafitas. Ya fue.
Deja mi mano. Miguel, Teodoro. ¿Qué? Tenía la mano aquí hace rato. Ay, mientras que yo la tenía así, vos me hiciste así. ¿Ah? Mentira. ¿Cómo te dicen? ¿Qué hace? Un amigo lo hizo con 2 cogidas. Yo lo voy a hacer con 3, listo. Claro, pues, toca hacerlo diferente. 29. ¿Lo escuchaste? Creo. ¿Cuántos? En diciembre cumplo. ¿Qué fecha? 23. 23, eres regalo de Navidad. Algo así. Pobrecita mi mamá. Ok, el nombre. ¿Seguro? La 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 la. Ok. Te voy a tirar la Ética y piscina. otorga. Mira, mira. Somos tendencia ya. ¿Qué? Me volteé a ver. Entonces, Melfi. Miguel. No. ¿Por qué no te gusta? No sé, o sea, sí me gusta mi nombre, pero no sé por qué nunca me gusta que me llamen por el segundo nombre. ¿Por qué? Porque así creo que nada más me llama mi familia, entonces es como que... ya Súper sé. extraño. Es acostumbrado que mi mamá, mi papá, ¿Te lo mi dicen? hermano me digan así, pero no el resto de la gente. Ah, ok. Entiendo. Entiendo. Entonces no es que no te gusta, solo te sentís raro. Sí, obvio. Ok. Como algo que solo escucho en mi casa. Te voy a recordar a tu familia. No, pobrecito. Y cuando te pones triste, ay Dios mío, mira los ojitos. ¿Cómo es mi carita cuando estoy triste? ¿Ah? ¿Cómo es mi carita cuando estoy triste? En la pregala ni siquiera me fuiste a hablar. Yo me sentí como que... Quería irte a hablar, te lo juro que había una parte de mí que te quería ir a hablar. Pero... Nadie fue en realidad. O sea, nadie. El único que fue a tocarme la pierna y me dijo, "Oye, ¿estás bien?", no sé qué, me habló y, como que, y Sebastián que ¿A salió dónde conmigo, estaba? Allá tirado durmiendo. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿En la parte de allá o acá Ahí adentro? acostado. Ah, Después No. no, o sea, después de la pregala me refiero. ya, cuando dan los 10 minutos. Cuando se va la gente a la cena. Ah, ok. No, sí quería ir a hablarte, pero igual, o sea, vos tampoco fuiste a hablarme, por decirlo así, porque yo igual allá estaba tirada en el mueble a todo, ¿verdad? Entonces era ¿Por como... qué? Muchas cosas sentía que me explotaba No sabía la que estabas cabeza. mal. Bueno, dos. Es que yo cuando me fui, no me di cuenta que me fui y cuando regresé simplemente me puse los lentes y miré hacia el frente así. Sí, yo sé. No, pero sí, créeme que sí quería ir a verte cómo estabas y todo, pero la gente después como que... Ellos... Después la verdad sí no te quería hablar. ¿Cómo? Después la verdad sí no te quería hablar. Era Por- dije, Mentirosa. Mentirosa, pensabas. pero era como que bueno, pues ya sabe por qué hace las cosas y ya. Y ahora que cambió esa mentalidad de que ya no me odias. Las cosas que hemos conversado. Sombras. Y llegamos a Zapanya. ¡Vamos! Sí, decirles las cosas tal cual y como son. Y decirle a otra persona lo que te molesta es ser tóxico, entonces Vanessa. Pero a mí me fastidia y me molesta, Vane, porque yo nunca, o sea, como te digo, si hay un BTR donde yo esté hablando mal de Melissa, pónganlo. Te lo digo en tu cara. ¿A dónde quieres que yo me siente? Yo no necesito del resto, por si acaso. Tú eres una hipócrita. Y eso que no he querido sacar temas que me parecen innecesarios sacar acá de por qué empecé luego a desconfiar de ella. Buscar cositas para hacerlas grandes y verme aquí como la mala. Perfecto, Amelia. Cada cosa que yo digo, el niño Teodoro se siente aludido. Fue error mío, pensé lo que no era, de nuevo me equivoqué, sentía lo que no era y bueno, discúlpenme ya, mala mía. Ella ya lo sabe, si ella no quiere entender no es mi problema. ¿Quién crees que fue? Siento que pudo haber sido entre María y la Omare. ¿Para qué me quieres?
¿O cómo me quieres? Y me dejó en visto. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Quiero creer que fue Shirley. Dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel? Renier, ¿qué pasó? Loco. La cara lo hice todo, loco. A ver, Mira, dime la verdad. Yo conociendo a Melissa, te voy Melissa a te ser dijo, ¿y sincero. sabes qué, parce? Te Yo voy a me le ser- voy a comer el cuento, pero es última vez que se le pierde el La cargador. próxima, ¿Cierto? la próxima le mando la motica. Sincero. ¿Le fuiste sincero? Sí, sí, no. A ver, diga Pero su no, te voy a ser sinceridad. sincero yo a ti. Ah, ya. No sé cuánto más tiempo yo Está en ese proceso. estar en este proceso, loco, porque sí, es verdad, fue culpa mía. No se lo comuniqué. Hey, mira, me voy a dar una vuelta por la ciudad, qué sé yo. Ok. Se puede prestar para malos entendidos. Pero de la manera en que ella me escribió ayer por mensaje, loco, fue una actitud tan... Despectiva. Primero, habla conmigo. Mira a ver primero qué pasó. Mira, pasó esto, ¿qué podemos hacer? Pero con esa actitud, loco, yo... Mira, yo te entiendo, pero no todos reaccionan de la misma manera y quizás ese rato sí estaba bien molesta. No, por eso ahora que platiqué con ella quizás la entendí un poco mejor, entonces Ya. logré entender que su punto era que no le comuniqué que iba a salir. Claro, y tiene razón en parte. Sí, en parte tienes razón. Pero tenías tu teléfono apagado. Po. Sí, exacto, estaba el teléfono apagado. Pero lo que pasa es que mi teléfono logró encenderse como a las 1 y pico de la tarde. Sin carga. No. Ah, ya conseguiste cargador. Cizañoso, ¿no? ¿Tenés algo de No es boliviano por cizaña, ahí? lo que no, él acabó de decir que se me encendió el teléfono a las 1 y Todos pico. aquí tienen Digo, algo sin boliviano. carga. No, ya le conseguí carga. Conseguí el cargador, pues, loco. Mira, lo que yo Ah, te me puedo vale decir verga, en loco. defensa de Melissa, brother, es que el día que ella dijo así, hola, ¿qué tal? Te dijo, soy Melissa, conmigo es blanco, negro, soy tóxica. O sea, a mí con esa... Ella es se tóxica. No, te digo cómo ella se presentó. O sea, no te puedes quejar de algo que ¿Sabes te a lo que te gustó. metías? ¿Te gustó? Yo pensé que podía haberle cedido un poquito. Quizás se la puedes hacer cambiar, darle más amor y vas a ver cómo las mujeres cambian. Las mujeres cambian cuando le das mucho Le doy amor. amor, loco, le doy amor. Quizás darle un poquito más. Más amor, Más loco. todavía. Más amor. Dale más amor. Mira, dale más amor y vas a ver cómo la tienes a Va a morir Melissa por aquí. snus, weón. No puede morir por snus. Quizás el Justin Hilton es... Claro, es una salida el Justin Hilton. Chuta, ya eso es privado. Dame Ya. la verdad. Digo, No quería saber de nada ni de nadie, loco. Este man ayer estaba en putísimo. Decía así, yo no sé, hermano, ya no aguanto, bueno, ya no quiero. ¿y por qué? ¿Qué te hizo explotar o colmar? Muchas situaciones. El no poder conseguir el cargador, pues, mijo. No, eso no es. Está muy cargado, loco. Aunque sea el no tener tu celular, te ayuda a despejarte un poco, quizás. El no tener tu celular te ayuda a despejarte un poco, a estar solo, tranquilo, que eso es lo que necesitaba. Chile, cuando estaba platicando con Miguel, pusieron una toma acá donde estábamos cerquita. Pero era que estamos haciendo la broma de, quiero besarte, yo también. Porque todo el mundo lo está haciendo, entonces nosotros, pues risa no estamos en tendencia. Porque vimos a todo el mundo haciéndolo así, acá y lo demás, entonces como que estamos en tendencia. Y me dice, hagámoslo otra vez para que se vuelva a repetir. Quiero besarte y tal vez se acercó y estamos con esa broma. A mí también me quiere besar. O sea, es normal. Es que eres muy guapo. Yo sé, lo sé. Entonces eso, pero igual estuvimos platicando también, estuvimos hablando con Miguel ahí como que por chat y hay muchas cosas que hasta cierto punto no es momento de decirlas. Es como que estamos ahí, ¿no? Tranquilos, platicando como amigos, pero sí hay cosas que en su momento los vamos a tener que hablar y ya. Por ahora pues nos vamos a decir. Pobres lentes. O sea, me dijeron las chicas que hicieron el enlace y nos vieron ahí charlando, pero X, o sea, estábamos charlando. Obvio. O sea, ya me llega... Igual, la verdad, yo creo que me he cerrado mucho. Sí, no, yo te veo bien porque lo que estás haciendo no está mal. Porque aquí, mientras no sean novios, yo siento que todos pueden. Es que yo siento que me cerré porque decía, ok, Conversar. fulanita conversa con fulanita, entonces, no. y eso solo a mí me resta, ¿me entiendes? O sea, porque así como tú tienes derecho a conocer chicos, yo también. Obvio. Entonces dije,
me tiño el pelo y soy imparable. Y la piña quiere ser licuada. Y puede Ya lo ser- dije hoy, mi ciela, ya lo dije hoy. Yo lo vi. No, Y no significa que porque esté conociendo yo tengo, entonces normal. No, puedes o sea, conocer la a todos. oportunidad, ok, charlemos, conversemos, riamos. Sí, puedes hablar con él, puedes hablar con el que quieras para que tú te des cuenta con quién quieres estar. Exactamente. Eso es lo que yo... O con, tal vez no quiero con nadie, tal vez digo, "Ah, no puedo creer. O viene el chico nuevo también. Exacto, o tal vez diga, no puedo creer que tanto tiempo hayamos estado juntos, o sea, no juntos, pero cerca. Y no me he dado cuenta Y que no me di contigo cuenta que era estoy haciendo la contigo. conexión. Ajá. Aunque a veces, mira, ¿sabes qué? Esto es chévere porque comienzas a conocer a todos y después, puede ser tarde también, pero después te das cuenta, oye, siempre la tuve al frente, pero me dejé llevar por otras cosas que tenía en la mente y en verdad quería estar con esta persona. Exactamente. Eso puede pasar. Y eso también es un aprendizaje de la vida. También. Pero pues es como lo que me está pasando ahorita con Fred. Yo no quiero nada de presión en el sentido, no porque esté indecisa, porque no estoy indecisa. Yo le dije, yo abro mi puerta para conocerte. Pero es lo que estábamos hablando allá. Yo quiero que él también tenga su espacio, de que conozca, de que se abra. Me gusta que es decidido en el sentido que dice que quiere ir por mí, pero quiero que él me conozca también a fondo, porque yo soy una cajita de sorpresas. Imagínate que después conozca algo de mí y no le guste. Entonces tiene Que es normal, porque en realidad no es que a todas las personas les va a gustar todo de nosotros, ¿me entiendes? Exacto. ¿Qué tal les fue? Muy bien. ¿Demasiado bien? La diabla... A ver. La diabla está revelada. Sí. Está revelada. Está revelada. ¿Y con quién se reveló? Nombre y Con apellido. todos nosotros. ¿Con todos ustedes? No, con todos nosotros. ¿Por Ah, qué? ok. Dijo, ¿me van a eliminar estos hijos de p-? Pues dale. ¿En serio? Está bien revelada. De que se De sin que cojones, está- de que le voy a enseñar la verdadera yo, de que la... Dale. No, y no cabía. está en todo su derecho porque ya dos galas que se han enterado que la quieren eliminar. Pero que la quiere eliminar quién. Te hago la pregunta directamente a ti. Ella ya sabe quién votó por ella. ¿Quién votó por ella? Yo voté por ella. Yo voté por ella y me lo dijo. ¿Quién votó por la diabla? Ya, levante la mano. Yo, Austin. Bro, y yo no la juzgo por preguntar. Y se lo dije, mira, voté por ti por esto y esto y esto. Y me dijo, aprecio tu honestidad, gracias. Y ya, no lo cogió Pero mal. es así, o sea, si ella me pregunta, yo le digo por qué voté, pero es que a lo que voy. Cuando es votan como que por mí. voten por mí en una gala y yo diga, ay, respeto la parte de preguntar, votaste por mí, ay, que tú digas y me cuentes, hey, voté por ti por esto y así yo entiendo y tal vez mejoro esas cosas para la siguiente semana de que, bueno, Mira. no haces esto para que no den. Pero a lo que yo voy, no sé qué era, lo que que ya sí yo no habla, estoy ya de acuerdo habla es esa en mamá. pensar de que porque voten por alguien, cosa ay, ya es tan un complot de eliminación, Es porque si malo. fuese eso, chuzo. Mira, yo Fuera creo que donde hay un trasfondo de todo. Ella no es que dice me quieren sacar. Ella piensa que lo hablamos para sacarla. No, la verdad no. Esa es la verdad, bro. Si ella, ese comentario que tiró de Miguel. que pensé que no, ¿cómo dijo? Mentiroso, dice cuando pensé que no era tan mentiroso. Bro, yo le dije en la cara, la semana pasada cuando salió Andrés, le dije, van a ir por ti y cambió todo. Ahorita estamos en plan así de que tenemos más confianza, como que nos molestamos en el viaje, sí, fue como... Contame el viaje. Fue divertido, sí, muy divertido, muy espontáneo, muy de conocernos, de charlar, de como que también conocerse un poquito más, porque pues por aquí no hemos hablado más de cerca, en cambio ya teníamos más tiempo como para, no sé, conversar de cosas random. Con él puedo conversar cosas heavy y me da mucha alegría y saber que a pesar de la edad es muy maduro con lo que piensa, con lo que siente, muy decidido. Se nota, sí, es maduro. Ajá. Y me dice que pareciera yo la menor y él el mayor. Pero pues en ciertos momentos siento que él está bien claro, que como que no habla mucho de eso y me gusta. O sea, ya no me gusta hablar mucho de eso porque a veces ¿te acuerdas que yo te dije? Hablar mucho de eso, hasta como que desgasta. Es mejor como que, ¿sabes qué? Deja que pase lo que tenga que pasar. Y él también lo dice. Entonces, con ese tema. Y ya, pienso que... O sea, es que lo que pasa es que las cosas se solucionan hablando, no dejando de hablar.
Exacto, comunicación. ¿Me entiendes? Entonces, pero también hay temas que hay que dejarlos de lado. Yo es lo que Ujú. decían el otro día y tú te has puesto la camiseta y yo he dicho, ok, basta. Creo que ya has tenido que, ¿cómo te digo? Superar todo lo que tenías que haber superado, a pesar de que eso no significa que no te siga doliendo, no le siga doliendo a la otra persona, a otras personas, ¿no? Pero capítulo nuevo. Y tú lo dijiste, ¿no? Cierro el libro, cambio de página, cambio de libro. Cerré capítulo y es lo que quiero hacer. Y tanto así que para cerrar capítulo debo de también dejar de tocar ese tema. Creo que ya no debería hablarlo, porque también no quiero que pase eso de que le incomode. Exacto. Y entonces pienso que más bien cada quien por su lado, cada quien hace lo suyo, no tengo ningún resentimiento, pero pienso que ya mejor no hablar de ese tema, porque no quiero tampoco ni malos entendidos, ni que estoy lanzando indirectas, ni que estoy atacando, ni nada por el estilo. Yo creo que lo dejé bien claro en la gala, de que quiero que sea feliz y le deseo lo mejor del mundo, porque el cariño está, pero ya es transformado, ¿no? Poco a poco. Pero en Yo este creo momento que a los dos, la verdad, yo creo que a los dos les ha afectado mucho. Yo ya estoy pensando en algo serio. O sea, yo aquí, no, si no es algo serio, gracias, pero no. Pero mejor no perdes tu tiempo Ajá. estar acá. Entonces, tenés que visualizar eso, tenés que autoanalizarte y decir, esto siento, esto pienso, esto quiero, que todo esté alineado. A ver si la persona No que concuerda contigo. querrás una cosa, pensés otra cosa y hagas otra cosa. Es lo importante al final, y yo se lo dije, incluso se lo dije a Edgar, tenés que ser primero vos, segundo vos y por último vos. Porque tus sentimientos son los más importantes, porque nadie se va a preocupar por tus sentimientos como vos. Entonces tenés que estar clara lo que sentís, y primero que te valga lo que diga la gente, pero tenés que ser coherente. ¿Hoy hablaste con él? Hoy no, hablé por chat con él. Ah, ok. Y le pregunté así cómo vas, porque sé cómo. Y no me dijo nombres ni me dijo nada. Pero sí yo lo veo decidido. ¿Decidido a qué? No lo sé, no lo sé. No, o sea, el hombre ya, como ya lo viste, la posición que tiene, yo no había escuchado eso, Alejandro fue el que me dijo, de que él dijo. Yo no lo escuché, no sé si Alejandro... pero... Claro, ellos escuchan mejor porque están acá. Ajá. Nosotros Están en con ellos, conexión, ajá. exacto. Con el volumen de aquí. Entonces, yo siempre he dicho que la comunicación... Ahora ves, ¿cómo quieres que me siga arriesgando por él si él siempre mantiene su posición? Ya me lo acabas de decir. De que por chat también sentías como que está en su posición. Porque no es lo mismo que las partes involucradas platiquen a que yo le platique a una parte involucrada. Yo sé que no es lo mismo, pero es como que yo te diga, estoy hablando con Alejandro y él me dijo como que está firme en su posición y vos lo sintás así también. Entonces... Pero yo lo platico porque no es lo mismo. Pero Alejandro no quiere hablar contigo. Bueno, acaba de pasar, hay que ser, o sea, yo te entiendo, claro, la reacción primera que uno tiene, no, pues a la vez. 3 días, Mariela. Que haga lo que quiera, que haga 3 lo que días quiera. pasaron, 3 días pasaron. Bueno, cada quien tiene su límite, pues. O sea, si para mí es alguien que vale la pena, yo le pongo. O sea, y yo que soy orgullosa. Yo soy, pero la mamá. Yo también soy súper orgullosa. No, perdí el orgullo, mami. No me doy cuenta, no me doy cuenta. No, yo con él perdí el orgullo. Pero lo muchísimo. primero, vuelvo y te repito, tenés que ser vos, y pero estar clara vos. No me lo digas a mí, estar clara vos con tus sentimientos y saber qué querés, a qué aspirás, cuál es tu meta en el programa y luego con la persona que estás conociendo. Porque aquí puedes encontrarte una oportunidad inimaginable, o sea, puedes encontrar ya sea el futuro padre de tus hijos, así como puedes encontrar un amigo que vas a tener para toda la vida, puedes encontrarte un man que te valga. ¿Me explico? Eso no va a volver a pasar. O sea, en serio, eso no va a volver a pasar. Entonces, sin presiones, simplemente... No, pero yo ahorita estoy en modo tranqui, o sea. Entonces, vos tenés que estar clara si es lo que pensás, visualizas, listo, next, está bien.
Pero lo Es que, que te también me puse a aconsejo, pensar. porque así te va a pasar en la vida. Van a haber varias situaciones, no solo en relaciones amorosas, en el trabajo, en la amistad, en situaciones de la vida X. Para que aprendas y crezcas, para saber, ok, Es que cómo tengo... eso también me puse a pensar que no puedo estar a futuro con una persona que pasan 3, 4 días y no quiere hablar de un tema que se tiene que hablar. Ok, bueno, anotaba tu lista. Bueno. De las cosas que no querés en un perfil Por de... lo de un- mismo, entonces, si él está en ese plan, ¿yo cómo voy a querer arriesgarme por eso, me entiendes? Eso me frena también, o sea. Con su que, ay, no, ya me quedo las cosas claras. Ah, bueno, si las tienes claras, perfecto, yo no soy la mujer que tú necesitas, porque no te voy a andar rogando, por decirlo así. O detrás de alguien que esté diciendo eso, o sea. Quiero empezar contigo, Ay, Vanessa. Vanessa, me harías un Exactamente. honor, querida. Primero cuénteme en este tema de se pierde el celular, como No, dice no, mi no, perdón. el Ah, el cargador del celular. Vanessa, y el el susodicho cargador. desapareció por horas. Sí. Días. Preocupante. Cuéntame. acá hace 24 No, horas. Vanessa, pues qué te cuento, me hicieron la del meme ese, ay, mira, mi amor, se me está descargando el celular, nos vemos el lunes. Hay uno que dice, tengo 99%, pero no puedo hablar. Exacto. No, pero cuéntame. ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿estaban bien, según yo? O sea, cuéntame todo el proceso, ponme al día, un update. A ver, ¿qué te cuento, Vanessa? No, me dijo que se le iba a descargar el celular, que se le habían llevado el cargador, algo así. Y después resultó que se fue, porque estaba muy aburrido. Muy aburrido. Estaba muy aburrido, muy Es triste. que tú te pones a hacer en vivos y él se aburre. Y necesitaba espacio. ¿No? ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo desapareció y cuándo apareció? El domingo apareció. Se desapareció el sábado a las 10 de la noche. 21 horas. Y volvió Desapareció. el domingo 22, a las sí. 6:45. Pero el cargador, según Renier, que no entendemos muy bien, milagrosamente el teléfono se prendió, pudo tener algo de conexión, Sí. pero no tenía cargador. Sí, Vanessa. O sea, es como confusa la historia. Yo quiero realmente entenderla de tu parte antes de preguntarla. No, es que yo todavía no Renier. la he entendido. ¿No la has entendido? Yo no la he entendido, sigo sin entender. Y pues, ¿qué te digo, Vanessa? Tuvieron una plática bastante ágida, se puede decir, donde se expresaron sus puntos, donde hablaron de lo que es elegir estar con alguien. Te dijo tóxica, y no sé si es la palabra que tú estás acostumbrado a decirlo. Te dijo celosa. Tóxica, celosa. Te dijo varias cosas y, trataste de también hacerle entender. Exacto, y yo le respondí que sí. Entonces, sí, decirles las cosas tal cual y como son. Y decirle a otra persona lo que te molesta es ser tóxico. Entonces, Vanessa. Soy tóxica. Lo soy. Lo soy. Mira, ¿qué dice acá? Tóxica, pero después vimos unos besos muy acá. Es que muy bien, acá. peleamos, O sea, arreglamos, nos mantenemos eso, pero nos amamos, como la canción de J Balvin. Sí, pues normal. Él ya dijo que, Infiel recién perdonado. a ver, que se sentía mal, que necesitaba espacio, que él es de ese tipo de hombres que cuando se siente mal no le dice a la pareja, sino que sale y se va. Yo ya le dije que yo soy de ese tipo de mujer a la que me tienen que contar absolutamente todo, porque si no hay comunicación, no hay relación. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dale, salga. Échale, mijo. Ahí 3. Se cayó atrás. Dale, regresa. Dale, Mira, no puede. Sí se marearon. Dale, regresa. Dale, Fred. Vamos, Pie, eso. Dale, pues, Renier, Bien. métele el ojo, y entonces. Bien. Por la izquierda, por la izquierda. Dos squats. Uno, dos. Dale, se le cayó a Renier. Ponla, Fred, ponla. Ella tiene que ir suave. Tiene que volver a empezar, loco. Ah, tú Renier ya ¡Bien! Se le cayó. No, ya fue, pues ya ganó. Bien. Lo siguiente. Ganó. Bien, Si se marearon, ¿no viste? A mí se me cayó, Dale, hijo de pu. A mí se me cayó la manzana. ¿Cuál es el problema?
que se está generando como de aquí allá, allá acá. No, el problema es conmigo. Hicieron unos en Es vivo, contigo, pues, Vanessa. No, el problema. A ver, Es con Vanessa, las yo cuatro, te, yo te bueno, sí, dilema. pero me afecta muchísimo a mí, Seguir Vane, la afectada. porque Meli, tú hablas de ser frontal y a mí no me han dicho absolutamente nada. Es que yo tampoco... Pero déjame hablar, Meli, por favor, déjame hablar, por favor. Yo te voy a dejar hablar. Vane, puedes poner los BTRs que tú quieras, pueden ver los programas, tú también los puedes ver. Lo que a mí me molestó y también fue el cambio de roomies, porque Meli era mi roomie, fue porque yo vi que en un en vivo... Yo quiero hablar de eso también. Empezó a hablar, no en tu en vivo, sino que fue en otro en vivo, con otros chicos, que no sé de qué país es. Empezó a hablar de mí diciendo que yo no, como que no era real, no le decía las cosas en sí, que era como hipócrita y un montón de cosas, pues. Y lo sostengo. Ok, sosténgalo, está bien. Si lo dijiste es porque lo sostenés y tú crees que es así, está bien, yo respeto eso. Pero a mí me fastidia y me molesta, Vane, porque yo nunca, o sea, como te digo, si hay un BTR donde yo esté hablando mal de Melissa, pónganlo. Sí, yo te dije la más grande, claro, cubre la... Te encaja perfecto. Cuá. Uno, dos, dale tranquilo. Uno, dos. Vamos. Tranquilo, coge el vaso, loco. No, loco, en serio. Es una perra, eso es lo que es. Calma, concentrate. Un poco de respirar. Vamos. Calmo. Dile algo. Agarra el vaso. Puedes aguantar el vaso. Agarra el vaso. Tú mismo Más lo abajo, dijiste. más abajo. Eso. Tú mismo dijiste que puedes aguantar el vaso. No. ¡Ay, por Fue en una gala, me di cuenta que lo decías cuando no sé qué fue lo que le fuiste a decir a Shirley de lo del contenido cuando estaba empezando a hablar con Renier, que desde ahí fue que te me empezaste a salir por acciones que empecé a ver en ti. Yo dije, esta pelada no es de fiar porque le gusta mucho para agradar al resto, irse a tirar veneno con las Yo no otras. tengo que agradar a Es que nadie, yo no tengo que agradar. Ahora te voy a decir algo, tú eres tan frontal, tú eres tan frontal, Pues Meli, sí. que estuviste hablando acá. La niña vino a tomar un vaso con agua y quisieron, ay. Se le fue todo lo que están hablando. ¿Por qué no dice las cosas en serio de frente? Ni ¿Tú siquiera crees que decir estábamos las hablando cosas de frontales nada. es decirlas Nosotros en un en ustedes vivo? no son tema de conversación En un para en vivo. mí. Gracias a a las Dios. cosas frontales es decirles en un en vivo. Normal, No si me dímelas en preguntan tu cara, qué pienso Melissa. de cada Tú una, no lo tienes puedo ninguna decir. prueba que yo he hablado mal de vos, Bueno, ¿sabes? Y eso usted me sabrá molestó. porque usted fue la única que se fue y nadie eso la me echó. molestó, Vanessa. Ella me se molestó fue a la porque Vanessa, me porque nadie le molestó dijo que se porque le fue. dijiste en el en Ok, vivo. una Hemos vez- tenido un cariño muy grande porque éramos roommates y me molestó porque yo no soy de hablar de Melissa. Inclusive, en muchas ocasiones yo la defendía. Y al principio fue como que después yo nunca dije nada de Melissa ni nada. O sea, inclusive estando en la casa de nosotros que pasamos juntas, jamás la mencionamos, jamás. Es que nadie habla de Porque no hay un Melissa. tema que nos vincule con Melissa, no hay ningún Veo que tema. soy el único tema de conversación. Vamos, 3. Quítate. ¿Conmigo? Prueba ahí si puedes. Uno, parcerito, salte bien. 3, ya. Pero, espérate, vamos por partes. ¿De dónde nació esta molestia de Gris hacia ti? ¿O al revés, o viceversa? Porque ella en un en vivo se puso a hablar de mí, entonces yo, ¿en Ok. qué De momento he las hablado? O sea, que cuatro, un de las BTR. cuatro. Hablé de Bueno, de ella. las 4 también. No hablaste de ella, hablaste también de las 4, también quería hablar Sí, a yo no Andrea y hablé Shirley. mal de nadie porque ese no es mi estilo. De mí siempre Vamos hablas a mal. ver, eran De mí chismosas, siempre hablas mal. envidiosas A ver, y doble vamos cara, a pero vamos mal a no hablar. hablen. A ver, vamos a hablar. Mal no Vamos a hablar de No, eso. la diferencia es que yo no le verdad. respondo. Porque Ya, lo ¿qué que ella tal? dice de mí me tiene sin cuidado. No es tema de conversación, yo jamás la menciono. El tema que pasó con Renier para mí está cerrado y enterrado hace tiempo. Pero parece que la señorita no lo supera. Sale y tira un montón de cosas Vanessa, contra ¿quién va a nosotras. hablar de Déjame tirar? Esta terminar. mantiene Pero tirando y uno déjame le dice terminar. cualquier cosa y se enoja. Déjame terminar. Espérate, deja que Yo Shirley no termine me un enojo. momentito y vamos contigo. Yo no me enojo, tranquilízate, toma, respira, toma aire. Sí, Entonces, Shirley. sale aquí del programa y nos dice, no, que todo bien, no se cojan personal, es un tema de contenido, es mi personaje y bla, bla, perfecto. Entonces sale a sentarse, a hacer un live, a hablar mal de las 4. Entonces, ¿quién le entiende? Si supuestamente dice tiene un específicamente? personaje No que hable se mal de escuda ella, detrás de un personaje Yo no hablando hablé mal de mal de ella. nosotras. A mí ha dicho perra, quita marido. ¿Qué? Ha dicho Eso un montón- fue hace eso mucho está tiempo, grabado, pero lo pero dices, pero lo lo dices, dices. envidiosa y Y ya. dices todo el tiempo que nosotras
nosotros no hablamos de ti, Supérelo. cuando jamás hablamos de ti, Melissa. Después Nunca vamos a darle hablamos envío. de ti. Ni Lo en que pasa es ninguna que Vanessa reunión, ni tiene en el programa, ni juiciecito fuera de que por programa, para nada. contenido, No por eres tema de contenido. conversación. No es tema de conversación. Acá jamás dicen una hablamos de cosa, ella. o sea, acá te tratan de una forma y afuera hacen como Eso es si lo que nada. eres tú. Elizabeth, Pero discúlpame, ese eres es tú. lo que A ver, eres yo tú. quiero Ves preguntarle, que es un personaje afuera, y ustedes no han eres tenido eso. un No roce eres con eso. Melissa. Afuera se encuentra con Ella nosotras y sí es muy tiene linda y roces nos trata conmigo. bien cuando nos tiene de frente, pero luego va en el en vivo a hablar todas nosotras Digo lo con que una pienso. persona que ni nos conoce, que ni se sabe los nombres de nosotras, hablando. Que el Porque es grupo la mierda. tienen pendientes, Vanessa mantiene pendientes de los en vivos que yo hago. Coge el en vivo, Vanessa, No lo coge el en manda. vivo y lo pones en la No manda, Te lo ya. probamos y te lo mandamos. Y lo probamos. O sea, las No, taguean. Claro, no es que estemos pendientes Sí. de lo que ella Las hace, taguean. sino que nos mandan, nos taguean. A mí me ¿Cómo no mandaron nos el enteramos? video. A mí me mandaron el ¿Qué video. No necesidad sabía de nada. Y nosotras? por eso yo dije, yo no voy a ser una persona que esté hablando mal de mí cuando yo nunca he hablado mal de ella. Entonces, ¿qué le dije a él? ¿Qué dijo de ti Puedo hacer específicamente, Gris? Que era Eso, doble. que era doble cara, que era hipócrita. que no sé Solamente qué. dije, no, mira bien el envío Pero porque vas me y se lo dijeron, dices en su define cara. con una palabra Díselo a en tal su cara, persona. Y no un dije, enemigo de doble 10.000 cara. personas. Díselo en su cara, eso es el frontal, decirlo en Doble la cara. cara. No Ay, por un porque enemigo. ahora No, dice, por ahora un Grisel, enemigo. ¿sabes qué? Vas y se Porque lo dices hablaste en su esto cara. y esto de mí. Porque no ¿No me dice que eres preguntas frontal? y no Nunca tienes ninguna dices prueba. nada a la En cara, todo nunca el dices nada a la episodio cara. del programa nunca Todo he hablado el Mira, mal de y, ti. y el viciecito es que mira, son tan débiles que se juntan todas para tirarme a mí. Es que tú nos tiraste a las 4, Mira, tenemos si que quieres me paro de defender. ahí y te lo digo en tu cara. ¿A dónde quieres que yo me siente? Yo no necesito el resto, por si acaso. Tú eres una hipócrita, porque Más si hipócrita sientes, si usted. sientes algo y Más, decirle ¿quién va a algo, hablar de díselo en su hipocresía? cara, Usted díselo es en más su cara. hipócrita Yo que no te todas hablo. acá. Yo no te hablo. Yo a usted ni Yo la me preocupo por determino, ti. Si no imagínese. comes, si tú vas al día siguiente a hablar mal de mí, estás equivocada. ¿Quién está hablando mal de Eres usted, un parcera? personaje, eso es lo que eres, un ¿Quién personaje. está hablando Eso no, mal porque de no eres usted? frontal. Nadie necesita hablar no mal de eres usted. frontal. Usted díselo en su habla cara, mal, usted díselo habla en su mal de cara. usted sola, no te solo con escudes detrás de un expresarse. personaje, Melissa. No lo hagas. Y eso siempre es tu juego de toda la vida. El poder del amor lo ¿Algo demostró. Nos puso el audio de ellas. Y solo recién llegó ella, dejaron de hablar. callaron, ¿Por qué? se ¿Por pusieron qué? gagas. ¿Por qué te vas a dejar de seguir Jessica, el ¿qué tema? estábamos diciendo? No Lo importa, estábamos es que diciendo. escuchamos Todos todo. lo conocemos. Que estaban hablando Bueno, específicamente. nosotros no estábamos haciendo una entrevista. Yo voy a ser clara con eso. Estamos haciendo una entrevista donde estábamos hablando de Renier y que le quería comprar 12 cargadores a Renier. No estaban hablando de nadie. No están hablando de No, nosotros, no pero estaban están dando la hablando de- indirecta que estaba con nosotras, por Dios santo. Mira, Liz, la Es verdad como es que yo indirecta. pienso que ¿Y por tú qué nos dices preguntan? indirectas? De por cierto, estaba con las chicas. Tú tienes ¿Por qué exacto, lo ¿por escuchas? qué? Adriana, la cosa no es contigo, por favor. La cosa no es contigo. Sí, No es usted me contigo. sigue, yo no estoy hablando Por favor, del tema. Adriana, sí, ya, gracias por opinar, pero no quiero pelear contigo porque no Sí, es no te contigo. metes en algo que Sí, no te porque estoy interesa, alterada y Andreina. no quiero hablarte mal. Porque no tenemos ese tema con ella, no estamos hablando de Sí, ti. entonces ustedes piensan que es un personaje de Melissa aquí, o sea, que afuera, o Melissa está haciendo igual del banco. Soy la misma dentro y fuera. Mentira, ahora. Soy la mentira, misma mentira. dentro y Te voy a fuera. dar un claro ejemplo. Una vez que se peleó con Shirley, ¿Qué tal? Mucho gusto. estábamos sentados en el hotel que estamos esperando el transporte para venirnos. En eso llega Shirley y le dijo, Shirley, la verdad que lo que pasó, tranqui, tú y yo estamos bien. O sea, no tengo nada en contra ti. A veces eres un personaje y todo lo demás. ¿Tú me entiendes? ¿Sí o no? Lo mismo que ella ha hecho conmigo. La trato de la misma forma en la que usted me trata a mí. Pero Después yo de no que ella se hablo de personaje, ti, Meli. yo no Ahora hablo yo de soy ti un y no hago personaje, o es todo videos lo que tirándote a ti, Melissa. Yo no hablo de ti fuera de cámaras. Vamos. ¿Qué podemos cogerla? Las podemos coger. ¿Cómo que sí? Hussein. Sí, dijo, sí. Tú hablas que dentro del programa se habla mal de ti y ella. ay, sí. Y yo me Búscame tomo el el PTR. Y mira, Vanessa, me tomo el trabajo de mirarme todos los fines de semana el programa para analizar quién es quién y para ver cuál es el personaje y lo que dicen. Entonces llegan y dicen cosas Yo no de tengo uno acá, personaje. afuera también, porque Soy es yo. que acá todo se sabe. Usted sabe que los chismes La única vuelan. que tiene Y personaje después eres tú. quieren que si me preguntan por ellas, digan, no, Nosotros somos así, no venenosa pasa natural. nada. Natural. Ellas son No muy fingimos. queridas, ¿no? Pues para mí, lo siento mucho, son lo que son y punto. Y la gente lo sabe, la gente lo ha visto. Pero a ver, tú estás hablando de A ti no te han chismes. visto porque las Y ves los afuera. chismes son cosas serias. Y he visto Son cosas por serias y eso. lo hemos hablado. Cuando sí, uno mejor no se tiene crea, evidencia del comentarios. chisme,
No puedes dar por hecho algo que es un rumor. Exacto, ese es el problema. Ese es el problema No puedes. aquí.
Ese es el problema. Entonces, cuiden lo que dicen, las relaciones entre ustedes, lo que se dice aquí, lo que se dice afuera, por chismes que salen entre ustedes. Muy bien. ¿Listo? Listo, Vane. Vamos a hablar de otro tema. Sí, de Ale. Y que se quedó a medias, que tiene que ver con esta situación y el respeto entre ustedes. Pero primero vamos a conectarnos a casa de los chicos. Sometimes. Chicos, estoy en medio de una tormenta. Mira, y nos viste necesito brincar, ayuda. Ay, tienen ya su cartita. Muy bien, muy bien. Mira, Vanessa, Pero, ajá, ¿nos viste brincando la silla? no los he visto. He estado platicando con las chicas un tema bastante importante que vamos a retomar. Aquí ha surgido una pequeña polémica, se puede decir, entre las chicas, entre lo que es la convivencia, las relaciones, lo que se dice dentro del programa, fuera del programa, y precisamente estábamos por retomarlo. Andreina, específicamente nos estabas hablando de una situación que pasó, que viene con el tema que estábamos tocando anteriormente con las chicas, referente al respeto y la convivencia. Así es. O sea, hablan, bueno, no todas, porque de las que están aquí yo me llevo más con Shirley, pero con respecto a Elizabeth dicen que hablar da a sus espaldas, y yo sí he sentido que ella lo hace y después me pone una cara como que de que no ha pasado nada, pero me parece que estuvo súper mal, una falta de respeto lo que pasó el día en que yo me fui de viaje. Yo tenía ganas de hacer pipí, quería comer, llegué muy cansada y me encuentro que la puerta está cerrada totalmente y que no me dejaron las llaves. En serio, eso a mí sí no me gusta, porque yo lo que quiero es entrar a descansar. La llamo y me dice, no, ya llego. Llego después de 1 hora. Obviamente voy donde Melissa para que me dé como que cabida, y me encuentro que ya han tomado una decisión de que yo me tengo que cambiar de cuarto cuando recién llego, estoy cansada, y una cosa es preguntar, llegar a un cierto tema, como que de que sabes qué es lo que un acuerdo, a tomar una decisión. No es lo mismo preguntar que tomar una decisión. Me hubiera encantado que la situación sea otra, de como que sabes qué, mira, vamos a hacer esto, y perfecto, lo hubiera hecho, y lo hubiera dicho, vamos, lo hacemos. Pero no de tomar una decisión por mí, de yo llegar y que me digan, ¿sabes qué? Una orden. Me manda una nota de voz diciéndome, ¿sabes qué, Andreina? Chris no se lleva bien con Melissa, tú te llevas bien con Melissa, entonces, ¿sabes qué? Coge tus cosas y cámbiate. Obviamente yo dije perfecto porque yo no soy de hacer problemas, pero pues también soy de decir las cosas en la cara, y eso es lo que yo pienso, que no hay un respeto y una comunicación en ese sentido. Porque sí me hubiera gustado que se hable, que se lleve un acuerdo y que también me haya dejado las llaves, porque como todas necesito también descansar. Okay. Y sí, eso, estoy contenta con mi roomie, por eso me pareció perfecto, pero sí dar las cosas claras. Elizabeth. Vaya, voy a comenzar con una pregunta. Dijiste que no llegamos a un acuerdo. ¿Estás en desacuerdo? ¿No quieres estar ahí? O sea, vaya, no, es una pregunta. Espérate, solo contéstame sí o no y luego yo hablo y luego tú hablas. Ok. Sí, está bien. ¿Es un desacuerdo? Es que no, te estoy tratando de decir que para Solo llegar a un acuerdo hay que sí tener o una no. decisión. Yo luego te explico y luego me explicas tú. ¿Estás en desacuerdo? ¿No querías irte? Con ella, pues. ¿Sí o no? Es que no lo hablamos. Ahora aquí en el programa lo estamos hablando. Claro, por eso te estoy preguntando. Pero me hubiera gustado que haya una comunicación antes. Eso es lo que estoy tratando de decir. Para empezar, sí habíamos quedado en que la llave iba a quedar afuera, pero sin embargo, ella cada vez que se va de viaje, porque casi todos los fines de semana se va, qué bueno, llega en la madrugada. Entonces, sinceramente, yo iba a ir al mall rapidito y se me olvidó, se me fue por alto dejarle la llave. Por lo tanto, sí, no le dejé la llave, lo siento, no fue a propósito, siempre llegas tarde en la madrugada y lo sabes. Entonces, ya de ahí, ya Gris ya me había comentado los problemas que estaba teniendo con Melissa. Yo sé, todos sabemos lo bien que se lleva Andreina con Melissa. Ellas pasan juntas todo el tiempo, creo que es con la que tiene más afinidad. Por lo tanto, era lógico que, o sea, iba a estar encantada de irse con Melissa, ¿me entiendes? Entonces... No pienses por mí. Entonces, por eso te pregunté, o sea, ¿sí o no? Y obviamente se nota que sí. Entonces, era como que... Gris se siente mal con Melissa, mi problema no es contigo, o sea, al contrario, creo que esas cosas ya son detrás de cámaras, en cuanto a que ella se iba a salir de mi cuarto y todavía yo le pregunté, ¿te quieres quedar conmigo? Y ella me dijo, sí, y yo, ok, quédate conmigo, no hay problema, o sea, sinceramente, tuvimos nuestras indiferencias, sí, en el sentido que obviamente convivir con alguien más es muy diferente, porque ella es muy diferente a mí.
en muchos aspectos. Sin embargo, aprendimos a llevarnos. Incluso a ella le consta que ella es muy apartada, se pudiera decir. Yo llegaba al cuarto y le decía, Andreina, salí del cuarto, comí conmigo y todo eso. Entonces, la convivencia era normal, nos llevábamos bien. Obviamente no es mi mejor amiga, por lo tanto, obviamente iba a ser más cómodo para ella estar con alguien más que yo con ella. Lo de la comunicación, tal vez sí tiene razón el hecho de no solo preguntarle, sino que yo siento que literal lo único que hice fue informarle. Exacto, y eso no está bien. Bueno, a lo mejor Yo, o sea, amor, yo esa pienso- forma. Vanessa, yo lo Sí, único es que que yo no pienso tengo es manera para respetar- decir las cosas y así como Vanessa, ella es así, yo soy Mira, así. de hecho, hay una conversación específicamente entre Eli y Andrea y vamos a platicarlo, ¿va? ¿Qué dicen? Ponle play. Pero ella estaba feliz, ella dijo, pero yo estoy encantada de irme con Melissa. Y Melissa, yo estoy encantada que Andreina venga. Entonces, Pero es que es ¿por qué? ¿Por qué venir a cambiar las cosas a conveniencia para hacer a las personas quedar mal dentro Porque del le show? encanta ser la víctima. Las dos sabemos que vivir con ella es muy difícil. Incluso, o sea, Melissa personas que no lo quiero dijo. mencionar, incluso Melissa dijo aquí, ella es aquí, 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 yo con ella, gracias a Dios, no está durmiendo conmigo. Eso dijo. Y ahora ayer dijo Y que estaba como- encantada. Y como dice, En espérate. fin, la hipocresía, amiga. Exacto, si llega a ser la víctima, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué no decirle a sus seguidores? Eli era muy linda conmigo. Eli me ayudó a lavar, me enseñó a lavar ropa. Eli me lavaba los platos porque ella tomaba gaseosa, comía lo que comiera, lo dejaba sucio. En ningún momento lavó un plato. Qué mal. Cocinaba, dejaba las... O sea, ella hacía todo eso y yo en ningún momento dijo, miren, fíjense que hace esto. No. Por eso estaba haciendo el live ayer y me da risa que por eso estaban poniéndole de falsas con las falsas, las reales con las reales. Y yo no especificó cuáles eran las falsas. Pero... Muy bien, eso es lo que estaban platicando. Déjame, Andreina, le estabas precisamente reclamando ahora a Eli. Sí, me parece, bueno, yo pienso que ella habla por sí sola y sus acciones hablan por sí solas sobre la hipocresía, porque eso de ahí nunca me lo dijo en la cara. Me hubiera gustado que los acuerdos se respeten y que haya comunicación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudia, que esas cosas son temas personales que se deben de llegar a acuerdo entre ella y yo, porque hay un respeto y son cosas personales que no deben de salir del cuarto. Y si hay una cosa que me la tenga que decir, me la dice en el cuarto para yo ceder, porque yo no soy una loca, yo no estoy diciendo esto es mío, esto es así. Yo soy una persona que si me comunicas, llega a un acuerdo y se hace. Entonces, me dice que me ha enseñado, sí, te agradezco que me hayas enseñado a lavar la ropa, pero yo creo que ha sido un trato mutuo, una convivencia mutua, donde asimismo cuando ella ha tenido los platos sucios, yo he tenido la iniciativa de lavarlos, cuando se ha tenido que barrer, yo lo he hecho, he sacado la basura también, o sea, de eso se trata la convivencia, de que las dos aporten, y yo siento que yo soy así con ella. He cuidado de Deli también, he estado con ella, entonces yo lo único que hago Salió es mi hija, doy lo que recibo. Entonces, si yo ya estoy recibiendo malos tratos, que estoy dándome cuenta, entonces también voy a decir lo que pienso y voy a siempre ser sincera y ser clara. Cuando ella dijo y habló mal de mí, me senté con ella y le dije, oye, ¿por qué me dices inmadura, berrinchuda? No, es que ya yo no pienso así de ti, es que eso era antes, un programa pasado. Y yo, ok, porque creo que te he demostrado en la convivencia contigo que no soy así. Y sí me molesta que detrás cuando yo no estoy, hables así de mí y en la casa, en el cuarto, me pongas una sonrisa, estés bien conmigo, me hables bien, hasta me da consejos, entonces, ¿con quién estoy viviendo? Y yo ya dije lo que tenía que decir para mí y sigo sosteniendo mi idea que fue una falta de respeto. No se debe de hablar de las cosas personales en el programa, debe decírmelo a mí, y eso de tomar decisiones sin preguntarme me parece falta de respeto. O sea, tan sencillo como eso, que si quisiera decirme algo, sentarse conmigo, hablarlo, tomar una decisión y llegar a un acuerdo. Hubiera dicho que sí igual, pero es el respeto, ¿no? Y yo siempre he dicho desde que he estado aquí en el programa, respeto y comunicación, más nada. Quiero preguntarles, ¿qué opinan de que Elizabeth haya sacado a Andreina de la forma en la que se dieron las cosas? Yo no la saqué, las maletas que estaban afuera. Gris. Ok, lo que yo siento, no sé si es así, Andreina, pero me estuvieron mandando el video porque era como que todo, mi bandeja de mensajes llena. ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué te saliste del cuarto? ¿Qué pasa con Meli? Y yo como, ¿qué está pasando? Ok. Recién no habían ni sacado las cosas porque tú dijiste en el en vivo, también lo podríamos buscar y te lo podría mandar,
de que como que yo ya había pasado mis cosas y te habíamos sacado a ti, donde eso nunca fue. El Solo en vivo fue. está ahí para que lo puedan Déjame ver. hablar, Porque eso no fue así. Déjame, pero habla con la verdad, Gris. Ok, lo vamos a enviar. Bueno, como sea, pero dio a entender como que ya la habíamos sacado y literalmente no se sacó. Solo se le explicó de que yo me quería mudar con Eli, a ver si ella se podía mudar con Melissa y ya. El problema aquí fue la llave, que no estaba la llave y por eso tú te sentiste como que te habíamos cerrado la puerta para no entrar. Yo estaba en mi apartamento, no había hecho ni maletas porque Eli no me había dicho sí, te puedes mudar. Pero Porque a ver. solo le expliqué a ella que yo no quería estar Pero ahí. ustedes sienten que tienen que explicarle o pedirle a Andreina, porque al final del día también es su espacio. Claro, Obvio. O sea, mira, Vanessa, lo que pasa, lo que ella entendió en el en vivo no es problema mío, porque si ella entiende eso, pues ella será porque se siente aludida. Otra cosa, yo lo único que dije fue de que me sorprendió, obviamente, la decisión que tomaron sin preguntarme. Las maletas tuyas, Gris, ya estaban todas listas. Así que no digas que recién fue porque yo encontré el ¿Sabes cuarto. cuando empecé a hacer las Todas maletas? Cuando estaban tú listas. llegaste y tú dijiste, ay, me encanta, me parece perfecta la idea. Entonces, yo ahí empecé a hacer yo vi mis todas las maletas Ahí listas empecé- y Ay, obviamente qué yo mentirosa llego, sos. oye, a ver, Es que tú sos- dices que no te dejas hablar, ahí te estoy dejando hablar Pero y es que cuando estás yo hablo mintiendo, te estás metiendo. Hasta cierta parte ella tiene razón y no. ¿En cuál le doy la razón? Tal vez sí le debemos comunicar más, sentarnos a hablar. ¿Te parece si nos mudamos, nos cambiamos? Porque está pasando esto, esto y esto. De momento estábamos como muy enojadas y a lo mejor por eso tomamos esa mala decisión de no comunicarle de momento bien las cosas. Pero a lo que no voy y que le dije que ya estaba en lo incorrecto, es que dijo que yo ya tenía mis maletas hechas. Yo no las tenía hechas. Yo empecé a hacer mis maletas cuando ella llegó al apartamento y dijo que le parecía perfecta la idea de cambiarse, entonces empecé a hacer mis maletas. Andreina, continúa. Perfecto. Entonces, yo llego de viaje, llego a la casa de Melissa, el cuarto de Melissa, yo veo las maletas hechas. Ella dice que recién las hizo. Bueno, ella sabrá lo que ella dice. ¿Estaban las maletas hechas, ¿Está Melissa? mintiendo o no estaba mintiendo? Pues ellas ya lo tenían seguramente planeado, porque de hecho a mí también me sorprendió que Gris a mí nunca me dijo nada, ni se acercó a hablar conmigo, ni nada, pues nada. Entonces, pues normal. Y eso que no he querido sacar temas que me parecen innecesarios sacar acá, de por qué empecé luego a desconfiar de ella. Listo. Porque fueron varias cosas que me hicieron empezar a desconfiar. Bueno, pero ella te preguntó directo y mis también, motivos entonces- tendré. Por eso, o sea, por eso. Ah, pero si quieres yo lo digo. Si quieres yo lo digo. Ay, no. Es que Si si, vas a quieres, yo hablar, lo habla digo. con pruebas, Meli. Por Te dije, eso, si en el quieres, yo lo programa digo. Cuando yo he hablado de ti. Y Bueno, Vane, pues y que estás lo diga porque diciendo- vamos a ver. Si estamos hablando de verdad y de frente, entonces Melissa tendrías que decirlo Yo no de tengo frente, problema con decir las cosas. Pero hay que tener siempre quieta, vale. Que piensen las consecuencias. Mira, Vanessa, yo empecé a ver ciertas actitudes de parte de ella que empecé a desconfiar. Me di cuenta de que había hecho comentarios míos con Elizabeth, Shirley y Andrea. Y aparte también me di cuenta, y aparte, mira, es una situación Pero que me comentarios pasó. como ¿cuáles? Hizo un tipo de comentarios hace tiempos en una gala, que ahí fue cuando yo En dije, una esta gala. pelada no es de fiar, porque si tú hablas a las espaldas de alguien es porque definitivamente algo está pasando ahí. Dijo algo de Renier y mío cuando estábamos empezando, que ella sí había escuchado que éramos contenido. En todo caso, Shirley se lo dijo y le dijo, habla, y usted se quedó callada. El caso fue que yo me fui para mi casa, no le dije nada y desde ahí empecé a ver que ella se empezó a juntar más con ellas, a mantener más con ellas, a hacer sus cosas. Y una vez, cuando me iba a ir de viaje, mira lo que pasó, que ahí fue cuando yo dije, juepucha, ¿con quién estoy viviendo? Ella sabía que yo me tenía que ir a las 5 de la mañana, ¿cierto? Y yo duermo en la sala. Y al lado de mi cama no hay conector, sino que yo conecto mi celular en el mesón de la cocina. Listo. Cuando yo me levanto a las
5:30, mi celular estaba desconectado y apagado. Y yo solamente mira, imagínate, y yo vivo con ella, imagínate, yo vivo con ella ese día en la noche. Yo le había escrito a Renier y le dije, buenas noches, nos vemos mañana. Estoy segura de que dejé mi cargador y mi teléfono conectando y me encuentro con estas cosas. Ni siquiera fue capaz de decirme, hey, Melissa, mira, te va a coger la tarde o tienes que despertarte, nada de eso. Simplemente hizo como si no le importara, cuando muchas veces yo la he levantado para que se vaya temprano cuando se ha quedado dormida. Las veces que hayan sido gris, o sea consecuente con lo que dice y con lo que hace, que eso no es de amigas y ya. Me da mucha risa esta situación porque, Melissa, te creas tantas películas en la cabeza que, mira, Vanessa, me da risa porque jamás tendría el corazón y la maldad para hacer una cosa de esa, tanto que ella no tiene cargador. Vanessa, yo vivo con ella sola. Déjame ¿Qué hablar, quieres que porque piense? ese conector que tiene es mío, yo tengo 2 y le di uno a ella. Y entonces, ¿cómo le voy a quitar yo ese cargador y se le va a dar el teléfono desconectado solo por fastidiarle el viaje? Jamás de la vida, jamás haría eso. Inclusive ese día yo escuché que estaban tocando el timbre y yo me levanté porque me levanté asustada porque estaba escuchando demasiado. ¿Qué hora es? Eran como las 5 de la mañana. Ay, que me dormí, y no sonó la alarma, no sonó yo. Qué raro, le digo yo. Hasta ahí pasó todo. Si ella tenía ese pensamiento de mí, ¿por qué no vino y me dijo, Grisel, tú desconectaste mi teléfono? ¿Cómo voy a hacer esa barbaridad? No tengo el corazón tan negro ni tan malo para hacerte una cosa de esas. Te estás creando películas en la cabeza. Seguramente. O si simplemente querés dejarme quedar mal aquí porque todo lo que te dije anteriormente no pudiste decir absolutamente nada. ¿Y qué quieres hacer? Buscar cositas para hacerlas grandes y verme aquí como la mala. Yo eso lo había dejado pasar. Haz lo que tú quieras. Eso yo lo había dejado pasar. Perfecto. Ya. Perfecto. Pero ahora que lo están trayendo y que nos estamos por favor, no haya ni que sacar, Vanessa. que estamos No haya tirando ni que los sacar. trapitos Mi a estrategia es palabra contra palabra. exactamente. Siempre he dicho que si van a hablar, tienen que tener pruebas. pues nadie Y le habla di de pruebas, eso. hablaron de los videos Yo que se tengo el hacen video, por fuera, todo de las que redes mande sociales. ella, que Eso mande. sí son pruebas. No hablen No. por hablar. Yo estoy segura de lo que hago y yo estoy súper segura que yo dejé mi teléfono cargando porque incluso antes de irme a dormir me despedí de Renier y verifiqué la conexión y puse mi alarma, ¿cierto? Ella estuvo dando vueltas toda la noche por la habitación y al otro día mi celular amaneció apagado. Yo sonámbula no soy y con la única persona con la que vivo es con Gris. Entonces, ¿quién es la loca? Porque realmente yo estoy muy segura de lo que digo. Y ella, por ejemplo, fue una de las que se fue sin que yo le pidiera que se fuera. Yo simplemente me estaba haciendo la loca, tomé distancia, pero a mí la verdad hay cositas de la convivencia con ella que dejan mucho que pensar. Y llegamos a Zapanya. ¡Vamos! Cada cosa que yo digo, el niño Teodoro se siente aludido. Fue error mío, pensé lo que no era, de nuevo me equivoqué, sentía lo que no era y bueno, discúlpenme ya, mala mía. Ella ya lo sabe, si ella no quiere entender no es mi problema. ¿Quién crees que fue? Siento que pudo haber sido entre Mariela o Mare. ¿Para qué me quieres o cómo me quieres? Y me dejó en visto. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Quiero creer que fue Shirley. Dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel? ¿Qué opinan los chicos? Fred, ¿qué opinas de esta situación? ¿De cuál de todas? De todas, de la que quieras, de la Andreina con Elizabeth, Gris, Melissa, la convivencia, lo que estamos tocando aquí. Pienso que lo mínimo es el respeto. Exacto. Puede que no se lleven bien, pero sí debe haber respeto. Es lo mínimo que existe para una convivencia, ya sea en parejas, en roommates, en lo que sea, pero respeto. No me parece por ningún lado lo que pasó, si es que fue así. No estoy acusando a nadie, pero por cómo suena la cosa, suena bastante mal. Si es que, ok, ambas ya quedaron en que no querían estar juntas,
perfecto. Se lo comunican, lo conversan y dicen, ok, cambiamos y listo, no fue más. Pero no me parece bien el hecho de que ya tomes una decisión y simplemente le digas, ya está hecho. Y tú ni siquiera te enteres y estés ahí. No me parece bien. No me parece bien lo del cargador igual. No sé si habrá pasado o no. Repito, miren, yo no las conozco, yo las estoy conociendo. Ok, puede ser. No tiene ninguna prueba, qué raro. Bueno, a ver, Miguel, tú estás muy puntual también en tu opinión. Le has lanzado a Melissa también varias cosas como decir, ve los videos, dilo de frente. ¿Quieres que te diga por qué, Vanessa? Porque uno, de lo que está pasando ahorita, o sea, con lo que pasó con Andreina, sí pienso que debió haber más comunicación, esto y lo otro, eso es entre ellas, no me voy a meter. Pero en lo que está hablando Melissa ahorita del cargador, es como que esa historia de que, ay, me desconectaste el cargador, me hiciste a propósito para no ir de viaje. Es como que no le encuentro como el sentido de la historia. Y lo que sí me molesta, que lo hice ayer entrando a un live de Andreina y Melissa, es lo que yo llevo diciendo, hey, si vamos a decir aquí que vamos a estar bien, que vamos a llevarnos bien, que sea tanto dentro como fuera de cámaras. Entonces yo estoy tatuándome y empiezo a recibir como 80 chats de los fanáticos, hey, Miguel, están hablando mal de ti en el live de Andreina, están hablando mal. No estamos. Déjame terminar, pero déjame terminar. Déjame terminar, pero déjenme terminar. Dios. Yo nunca hablé mal de él. Es que Bueno, continúa, Miguel. Es ¿me que di dejan- las cosas bien. puedo- Cuidado, Miguel, antes de deje que que las termine cosas Miguel. Deje que termine Miguel. Por favor, ¿puedo? Miguel, termina, por favor. Por estarle Sí. creyendo siempre a la gente. Dale, Teodoro. Miguel, tienes la palabra, por favor. Entonces, a lo que voy, yo empiezo a recibir esos mensajes, entro al live y lo único que veo fue los chats que estaban ahí diciendo la gente como que por qué hablan así de Miguel, qué pasó con Miguel, por qué están hablando así de él, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo me quedo como que, pero ¿qué es esto? Si con Melissa el fin de semana me dio hasta un consejo cuando yo sentía que me quería ir y yo dije, wow, Melissa, gracias por el consejo. Y de Andrea también entendí que íbamos a estar tranquilos. Entonces yo me quedo ahí viendo como el live. Y cuando entro al live, incluso les pregunto, oye, ¿qué es lo que están diciendo de mí? ¿Por qué el público está diciendo esto? No sé qué, díganmelo ahora que estoy acá. Me dicen, no, de ti no podemos decir nada malo. La conversación fue súper tensa y al final vuelve y cae otra indirecta. Entonces, a lo que voy, si vamos a estar bien, que sea tanto dentro como fuera del show. Dejemos eso de aquí en el show. Dejemos eso de aquí en el show. Déjame terminar. Primero que ustedes me confunden porque quedaron en la gala que no hicieron hablar nada y de momento entran al live del otro. Déjame terminar, entonces a lo que voy. Él fue el que entró. Pero claro, si me están tallando 80 personas que están diciendo cosas de mí, entonces a lo que voy. Yo simplemente voy a decir esto. Dejemos de ser una persona dentro del show y otra fuera. Ya, vamos a hacer. Si aquí se llevan mal conmigo, si aquí se llevan mal conmigo, si aquí se llevan mal conmigo, díganmelo de frente, en la cara. Vanessa, yo quiero hablar Sí, yo quiero hablar sobre el live, Vanessa, a mí no me escuchan. Para ser claro con lo de Miguel, porque en serio me parece súper desubicado lo que él está diciendo. total. Primero, él entró al live, nadie lo invitó, yo no le dije Miguel, le escribí por interno, No, él tú, entró los fanáticos. solito. Melissa lo llamó, yo le dije que no lo llamara porque no quería conversar con él, porque la verdad yo tengo que, lo que yo digo también lo tengo que actuar. Y yo dije que no le voy a parar bola y es lo que he hecho. Ni siquiera le hablo, ni siquiera lo saludo. Él ahorita habló de mí y está bien si quiere hablar de mí, pero yo no hablo de él y yo no quiero hablar de él. Sí, se metió en el live. Melissa le dijo muchas cosas muy bonitas. Les invito a que vean el live donde hablamos bien de él, por eso me parece súper desubicado que el día que yo hablé de él mal, cuando en verdad jamás hablé, ni siquiera hablé de él, me quedé callada en el live cuando él estaba allí, porque preferí reservármelo. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo digo, el niño Teodoro se siente aludido. Cada cosa que yo hablo, el niño Teodoro dice que es Como una la indirecta que tiraste al final del live, ¿no? Eso yo también por eso, era déjame hablar, super Miguel, por friendly. favor, Me pido respeto imagino. para que me dejes A hablar. ver, esta vez le toca a Andreina. Entonces, cuando hablé lo limitado, le dije que tengo un cariño, que en cualquier cosa que él decida lo voy a apoyar porque es su decisión. Nunca hablé mal de él, porque no quiero hablar mal ¿Y de él. con qué cerraste el live? Nada más para preguntar porque están como siendo enfáticos en ese mensaje. Sí, hicimos hasta después de que él se fue, yo dije como que Miguel Tor, hicimos también con él se conectó. ¿Ves que no lo entonces yo dice? lo metí. ¿Qué dices, Miguel, específicamente que dijo Andreina? Para cerrar. Ok, te voy a explicar. Hay una cizaña que está tirando la gente en redes sociales por un live que también hizo Don Dai. Entonces Andreina al final del live viene y me dice, que cuando ya nos hemos despedido, hemos quedado como que ya, todo cool, viene y me dice, espero que seas feliz con tus decisiones. Y yo como que, Andreina, en serio, o sea, de nuevo a lo mismo. ¿Y qué decís? ¿Qué tiene de malo eso?
Ya, pues Vanessa, nada. ¿puedes tú Yo estoy creer? loco, O como sea, siempre, mira, ahora como siempre ¿quién yo es el que estoy hace loco. problema por Ok, todo? Yo como no- siempre toma, yo estoy loco, está relájate, bien, Andreina, yo Miguel, estoy no te loco, estoy ya, tirando está bien, pues nada no a pasa ti. nada, no pasa Esto es nada, así, tranquila. el problema, Miguel, las Yo estoy situaciones son loco. así, aquí todos nos... Yo estoy loco, pues yo estoy Escúchame, loco, Miguel, discúlpame, Miguel, por discúlpame favor, por escúchame. malinterpretar. Es que eso provoca mucho. Discúlpame, discúlpame por... Discúlpame por malinterpretar igual que siempre. Uno a la vez no se va a entender nada. Ya, Vanessa, discúlpenme a mí por malinterpretar las cosas como siempre. Fue error mío, pensé lo que no era, de nuevo me equivoqué, sentía lo que no era y bueno, discúlpenme, ya, mala mía. ¿De qué era el live de Donday, Miguel? Ay, yo no sé. Es que también ¿Qué me tiraste? ¿Qué me Es que lo acabas de decir tú. Es que aquí la gente dice y después no Sí, termina. mira, Vanessa, yo lo único que le quiero decir a Miguel, Miguel, por favor, relájate, en serio, yo no te estoy tirando, en serio te digo que yo siento un cariño, tú allá, yo acá, la ley de la toalla, en serio, no te quiero hacer sentir mal, no te estoy tirando indirectas, no es mi intención tirarte indirectas, creo que te has dado cuenta de que hay un espacio y lo mejor que quiero es que estés feliz. Si dije que estés feliz con tus decisiones es porque obviamente aquí siempre hay que tomar decisiones, de eso se trata el programa. Bueno, la verdad que siento que él se siente aludido con todo lo que yo digo. Hay que hablarle a él con pinzas cuando él también dice cosas, no sé, indirectas, juega, bromea, pero cuando yo tengo que decir algo, se siente aludido por todo. No sé si es porque en verdad él sienta que yo estoy diciendo la verdad y que obviamente cuando yo digo algo, él sabe que tengo la razón. Entonces, por eso es que le afecta bastante. Yo he tratado de hacer como que él allá, yo acá, la ley de la toalla, tú allá y yo acá. Yo no le paro bola, pero él sigue igual hablándome, mencionándome. Entonces, el problemático pienso que es él. Vamos a cambiar drásticamente de tema y yo quiero hablar un poco con Edgar. Edgar, ¿cómo van las cosas con Gris? Al final del día, ¿qué decisión tomaste? ¿En qué posición están? Porque sabemos que hubo una visita a la casa, la cual no platicaron en lo absoluto. Entonces quería preguntarte, Edgar, y luego contigo, Gris. Edgar. Siento cosas y quiero... Mira, no hay mucho de qué hablar porque no hay nada de qué hablar. Lo dejé súper claro. Si ella no lo quiso entender, es problema de ella. Yo ahí estoy bien. Ya no le bajé 3 cambios, lo puse en parking, estacionamiento, le quité la llave y lo dejé allí en el estacionamiento. Conmigo no hay ni un segundo de break. Saludo a Murcielaguito. Ella ya lo sabe. Si ella no quiere entender, no es mi problema. Gris, él está diciendo algo la cual yo me perdí porque yo en la gala me quedé que iba a ser velocidad. Espérate, Cállate, Melissa, Meli, espérate. Dios mío. Me había quedado que era en velocidad 1 y que el cambio 1 y que iba a arrancar y todo, y ahora él está expresando esto, la cual me perdí por completo. Entonces, Gris, ¿qué no estás entendiendo? O no sé, porque así se han referido a la situación. Bueno, de momento creo que hoy se lo dejé claro que ya lo entendí perfectamente. Después de 3 días. Claro, porque yo dije en la gala y fue muy sincera y directa con él y pues la verdad que después traté, porque nunca pudimos hablar, lo traté de escribirle para ver si ya se sentía mejor, hablar y nunca quiso hablar nada, entonces como que, o sea, me dejó sorprendida a mí, entonces yo no estar detrás de alguien como diciéndole, ajá, hablemos, porque desde el inicio yo le dije, lo más importante en todo o cuando vas comenzando algo es la comunicación. O sea, pasaron tantos días y él como que nunca quiso hablar nada, entonces yo para qué voy a estar en lo mismo. Y después él dijo en un mensaje como, yo ya tengo las cosas claras. Ah, bueno, si tú las tienes claras, pues yo ya no me voy a meter en eso y pues ya no hemos hablado. Y cuando él vino es como que para qué hablar, inclusive en la conexión él dijo como que yo no tengo nada que hablar. Entonces, ¿por qué iba a tener algo que hablar con él? No, para nada y así quedaron las cosas. En Ya, teoría, todo muerto, realmente no todo fue ya que ahí. no se habló, realmente fue que no se, o sea, Porque intentaron nunca hablar, quiso hablar no se habló nada. y él tomó la decisión y Exacto. tú tuviste que entender la decisión. Sí, Eso es lo que estoy y entendiendo. yo le entendí súper bien y como te digo, o sea, si él no quiere hablar, pues por mí no hay ningún problema. Si sería hablar era para quedar como las cosas en paz y tranquilas nada más, pero no para otra cosa. Y ya, perfecto. Y sí me quedó claro. Claudia, veo tu cara de en shock, sorprendida, porque es que es muy obvia, no la puedo dejar de mirar. Entonces, con esas caras casi de expresiva que es la Piña con su nuevo look, ahora que se ve muy guapa. Gracias. Cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza? Que te veo ahí.
Gracias por lo del cambio de look, la verdad estoy muy feliz. Es muy guapa. Gracias. Sí, la verdad es que no me gusta opinar en temas que no me incumben, pero... Pero sí te incumben de cierta Pero forma. si puedo meterle mi condimento, ahí va. Le meto. Yo creo que siempre digo que te va como te portas. Y si es que no han resultado las cosas entre ellos por X o Z motivo, no te voy a negar, cuando ha pasado todo hace cuánto más de una semana, yo he dicho como que tengo esa facilidad de darme cuenta cómo van a ir las cosas y qué iba a pasar. Vamos a terminar algo que empezamos la semana pasada y es precisamente traen en sus manos las cartas, las notitas, las pequeñas frases que se han dicho Estoy confundido. y la que ustedes Bienvenido. han sospechado de quién pudo haber sido. Les pido a las chicas que no digan absolutamente nada, ninguna mención. Vamos a platicar con ellos referente a qué piensan que pudo haber sido quien les mandó la nota, qué piensan que les pasó por la cabeza. Aunque la atinen, no vayan a decir que son ustedes. Y si se equivocan, tampoco vayan a decir que no. Muy bien, vamos a terminar con todos ustedes y después será la oportunidad de las chicas para decir quién mandó realmente la notita. O sea, no vamos a responder esa. Muy bien. Ahorita No van a vamos a responder esa. Y volviste a mandar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. O si quieren responder, pues tienen la oportunidad Renier ya de no responder juega. ahorita. Renier rompió su carta ahora. Vamos en orden y comenzamos con Miguel Tor, que Miguel Tor tiene 2, si no me equivoco. ¿Por qué conmigo? Uf, me pongo Dime. nerviosito. Miguel Tor, ¿dónde andas, Miguelito? Aquí estoy, aquí Ok, estoy. escoge cuál quieres leer. Voy a leer la que dice MA. Dice, me gusta que me hagas reír y quiero conocerte. Entonces yo le respondí, me gustaría conocerte también, pero no sé si te haga reír. Lo que ella me responde es que me gusta reírme de tus historias, aunque terminen siendo un sueño. Ja, ja, ja. Soñador. Sí. Hay muchas maneras de enseñarte a bailar. ¿Te atreves? Muy bien, Miguel, ¿alguna sospecha de quién pudo haber responderías sido algo? esa carta? Sí tengo la sospecha porque solo a alguien le Chicos, conté no un contesten aquí. chiste que terminó en un sueño. Que fue agria esa huevada. Fue muy agrio. La verdad fue... ¿Quién? ¿Tengo que decir el nombre? Sí, lo que piensas. No, no te voy a confirmar todavía, Miguel. ¿Di quién es? Fue Andrea. Ok, ¿tú crees que fue Andrea? Muy bien. ¿Cuál es tu siguiente carta? La siguiente carta dice ¡Qué regio! Miguel Ángel. En letra Ah, pegada. o sea, le llegaron En letra dos. cursiva. En letra cursiva. En Esa letra letra cursiva. cursiva votó por mí. No importa. Tendrá sus motivos. Dice, ¿Para qué pides? tengo miedo. Tengo miedo. Lo que me dice la Tengo carta. miedo. Tengo Tengo miedo. Y yo le digo, no tengas miedo al Roma. Que al revés significa amor. Ella me responde, gracias, que Dios te bendiga. Ok, ¿quién es? Es una marea por ahí que anda rondando. Una marea. Muy bien, Thor, muchas gracias por compartir tu carta. Continuamos a ver quién está al lado. ¿Quién es? Con Edgar. Edgar. Hola, me pareces súper lindo y quiero conocerte. Emoji, sonriendo. Ahí contesto. Hola, gracias por notar mi belleza. Emoji, sonriendo. Aquí estoy para contestar tus preguntas, corazoncito. PS, me gusta tu caligrafía, no como la mía. Te cuento, estoy haciendo una locura por amor, lanzándome a un vacío desconocido lleno de miedos e inseguridades. ¿Y tú, qué haces? Ella responde. Ja, 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 bonito y gracioso. La vida es una aventura. Solo sigue tu corazón, hay que arriesgarse. Por lo que uno quiere sin importar qué puede pasar. Si tú estás seguro por todo lo que sientes, sigue así y demuéstraselo todos los días. Veo que eres un chico decidido y sabes lo que quieres. Y me gusta mucho eso de ti. Aparte que eres divertido y me haces reír. Emoji. Pregunta, ¿tú solo quieres conocer a Gris? Ok, ¿quién crees que fue?
¿Tengo que decir una o puedo decir dos? Sí, dos, está bien, lo que Dos. piensas. Siento que pudo haber sido entre Mariela o Mare. Mariela. Sí. ¿Dijo Mariela Mare? Ok, interesante, interesante. Son palabras... Ahora vamos al siguiente. Alejandro, a Sí. ver. A mí me escribieron blanco o negro y yo respondí negro porque le luce bien a Mariela. Y me respondió, ¿y el amor cómo le luce? Y no le pude más responder. Y yo creo que fue Mariela porque me estaba diciendo blanco o negro, era como que deja de ser tibio, boludo. Y claro, quizás como una teoría. Y la otra teoría es que blanco o negro pudo haber sido Melissa porque ella también dice esa frase. Blanco o negro, eso no es. ¿Estoy o no estoy? Y continúa. Muy bien, muy bien. Sigue Renier, a ver. Dice mi carta. Miguel está huyendo, pero va a tener que leer en algún punto. Dice mi carta. Te quiero. 3 punticos. A lo que yo respondo haciéndome el duro porque no sé quién es. ¿Para qué me quieres o cómo me quieres? Y me dejó en visto. Uy, la rompiste. Y a mí no me gusta que me dejen en visto, así que no sé quién haya sido, pero ahí está. No quiero saber de cartas, que me escriban pronto al es que no tenía que me señal. escriban, que me escriban al De teléfono. pronto es que no tenía señal o se le descargó. No tenía cargador. ¿Quién pensabas que es? Se cerró ese corazón. ¿Quién pensabas que es? No sé, no sé. Querer, porque es que cualquiera puede querer a uno. Te quiero como amigo, no sé, te quiero. No tengo idea. Muy pocas Pero palabras para... alguien te tiene que entrar en la mente. Bueno, de pronto quien me entra en la mente es Melissa, ¿no? Puede decirme te quiero, pero pudo haber sido otra persona también diciendo, hey, te quiero. Yo analizo todas las situaciones y voy anotando una por una. Y el día menos esperado llamo a juicio y las tiro y le digo, bueno, papito, usted como que no se está portando muy bien, que digamos, siguiente. Entonces, que mire a ver qué va a hacer y si se va a seguir comportando como un porque si va a seguir así, conmigo no va. A ver, ella escribe, me enamoré de ti. Yo respondo, no sabes cuánto le pido a Dios a que tú seas la última mujer de mi vida. Eres mi amor a primera risa. Ay, Un gatito. Ay, yo aquí. ¡Qué bonito! Respondió, eres el motivo, mi fuerza, mis ganas. Y lo mejor de todo, mi felicidad. En medio de tantos problemas. Estoy contigo. Y yo también. Qué linda soy. Ay, bueno, ahí. ¿Quién crees que fue? ¿Dónde está? Que viendo que soy solicitado por todas, se me complica. Se me complica. Pero de semana a semana pasan muchas cosas y yo creo que todo lo que pasa por algo. Y en este caso a mí me pasa de que este amor se está haciendo tan fuerte, de que estoy súper decidido a estar atrás de ti, mujer. De que nos dimos cuenta. No estoy solo pensando en qué pasará mañana o pasado, yo ya estoy pensando en qué pasará el día que nos toque regresar a nuestro país, porque tendremos que enfrentar la vida, ya no estando en un reality, sino ya de ver cómo vamos a vivir, de cómo vamos a alimentar este amor. Y lo más bacán de la vida es de no esperar nada en la vida y que te dé tanto. Te quiero y no solo eso, te amo. Siento bastantes cosas por ti. Tengo 7 años atrás en que no vengo sintiendo esto que siento por ti. Quiero darte el mundo, quiero darte todo. Quiero tenerte todos los días de mi vida. Eres lo mejor que me pudo haber pasado acá en Turquía. Te amo. La primera vez que le dices te amo. Sebastián, vas. Por favor. Es que son unos mensajes muy capciosos, ¿ves? No sé. Los tenemos en pantalla. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Atrévete, salte del closet. Entonces yo le dije, espero que seas tú aquella que siempre quise que se atreviera. Oh, duro.
Y ella me respondió hoy. No. Puede ser, parce, esto me dejó como azarado. Fresco, mijo, fresco de piña. Voy a oír la respuesta. Dice, espero no decepcionarte cuando sepas quién soy. Uf, no termina ahí. Pero pienso que deberías de, ahí no sé si es darme o darte. Bueno, voy a decir darme. Pero pienso que deberías darme una oportunidad y no solo mirar a una sola persona. Confuso. Ok. ¿En quién pensaste? Muere. ¿En quién pensé? Trágame tierra. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. O sea, ya se atrevió. Emily, ¿verdad? Nunca se No, la atrevió. verdad, quiero creer que fue Shirley. Quiero creer que fue ella. Creer no es saber. Pero sabemos que con el último Es el mensaje... único nombre Pero que el último piensa. mensaje... El último mensaje me deja pensativo, pero sí, los ojos son para ver, pero creo que el sentir es único. Y son cosas que solamente se repiten una vez aquí. Quiero creer que fue ella. No se me ocurre nadie más, la verdad. ¿Quién, Shirley. loco? Dilo. Ya, Muy bien. Ya, dilo. Shirley. ¿Qué fue Shirley? Bello, Miguel. Ahora vamos con Miguel. Bello. Miguel, porque ya no corras más, siéntate en una silla y empieza a leer. Ok, dice, hola Teodoro, ¿has soñado conmigo alguna vez? Y yo respondí, hola, ojo, esta dinámica yo en realidad no tenía idea de quién era. Hola, depende de a qué te refieras, pesadillas o qué tipo de sueños. Creo que la verdadera pregunta sería, ¿has soñado tú conmigo alguna vez? Entonces, la persona me respondió, siempre haces eso, respondes con una pregunta, ya cambia, ¿a qué le tienes miedo? Pues yo pienso que si no eres sincero, no podemos seguir escribiéndonos. Pero cambio la pregunta. ¿Estás feliz haciendo lo que haces en el programa? Solo quiero que seas feliz. ¿Quién Y te un pelea? reloj al final. ¿Y un qué? De Un reloj. tiempo. ¿Quién crees que fue? Si me equivoco, lo siento. Igual voy a responder la carta, siendo sincero. Habla. Pero por los apodos y todo ese tipo de cosas que ¿Dónde leí hay? en la carta. ¿Dónde hay? Miguel, qué suspenso. ¿Quién? Por los apodos y todo eso. Y la última frase, pienso que podría ser Andreina. Pero no. ¿Vieron lo de la carta? Me quiere responder, sí quiero leer su respuesta. Pero yo tengo que hacer como que yo me estoy haciendo la dura. Pasa por mi lado, no lo saludo. O sea, la ley del hielo para que me valore. Edgar, voy contigo. Tú dijiste Mariela Omare. Omare. Lo siento, Edgar. ¿Quién realmente le escribió a Edgar o si son ustedes? Mili. Yo Yo sé quién fue. Yo no le escribí. ¿Quién le escribió a Edgar? Ya, hable. Blanco, ¡Piña! negro. Fue Gris. Blanco, negro, azul, Gris rojo, le amarillo. escribió a Edgar la carta. Muy bien. ¿Quién sigue ahí al lado? Renier. ¿O quién está al lado de Edgar? No veo. Renier, ¿quién dices? Tú dijiste Melissa, ¿no? Melissa, sí. Melissa, ¿fuiste tú? Sí, y aclaro algo, Vanessa, lástima que haya roto mi cartica. Yo no le había dado respuesta porque el día que respondieron, que hicieron la actividad, yo me encontraba enferma y llegué tarde. Por eso no había dado respuesta. Y no, pues Muy no bien. estuve como en la actividad. Muy bien. La carta estuvo en la casa Alejandro. el día entero. El día entero Alejandro. estuvo eso en la casa. Sí, yo decía Mariela o Melissa. ¿Quién? A ver, ¿quién le escribió a Alejandro? Hable ahora. Oh, ¿quién será la que le escribió a Alejandro? Mariela. Suéltelo. Esta muchacha le escribió y recibió muy bien el mensaje. Así como él lo dijo, salió, muy bien. salió bien el... Dondai. Ya hay mejor comunicación. Dondai, tengo tanta duda. La diabla. ¿Quién crees? ¿Quién crees que te mandó tu carta, Dondai? Muero de la curiosidad. ¿Quién te vino a la mente? Sí, Elizabeth. Elizabeth, muy bien. Elizabeth, ¿fuiste tú?
Fuiste tú, fuiste tú. Y yo quería seguir la dinámica, incluso yo pensé que la dinámica iba a continuar para que al final casi del programa se viera cómo las relaciones cambian para bien o para mal. Claro, Y porque viene iban a como- haber peleas por ahí, ¿no? Sí. Ajá, muy bien, a ver, Sebastián, tú dijiste Shirley. Shirley, ¿fuiste tú? No, fue Shirley. No. Uy. Yo sé quién ¿No? fue. Entonces, ¿quién le escribió a Sebastián? O sea, ¿quieres que mire otra persona? Cállate, estúpido. Te estaban probando. Andreina, dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel? Sí, fui yo. So la Sí. piña no quiso. Muy bien. ¿Cómo vieron las conjeturas que hicieron los chavos? Pero pues la verdad, Piña eso se la pudo sentía haber en el mandado, momento, pero eso fue hace una semana también, pues. Ahorita recién la estamos viendo. Lo estábamos preguntando, pero ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron las conjeturas de los Pues, chicos, de la manera de pensar las cosas? Yo debo decir con respecto a mi carta que me sorprende porque me parece que cuando escribe, Shirley es más sensible. Muy bien, este fin de semana se fue de viaje Andreina con Frederick. ¿Quieren ver qué pasó? Estoy en el palco aquí. ¡Ponle play, por favor! Y llegamos a Zapanya. Espectacular el lugar, ¿te gusta? Sí, reúne todas tus expectativas. La supera por un montón. Me duele, te juro que me duele. Ay, me voy a salir herniado aquí. Tengo unos masajes sí o sí, no, pone de joda. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? De hecho, te tengo una sorpresa. ¿En serio? ¿De qué se trata? Ya vas a ver. Pero dime primero. No. A ver, entonces, Vamos, ven, ven. sorpréndeme. A ver, vamos a ver. Andreina, ¿y con todos estos masajes y la piscina, no se te abrió el apetito? Ah, tú tienes ganas de comer, ¿verdad? Tengo ganas de comer todo.
¿cómo es? Ya, tipo, ya cerraste ciclos, quieres avanzar. ¿En qué momento te encuentras ahorita? Como lo dije, primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo pensaba que estaba poniendo en primer lugar a personas y yo en segundo plano. Entonces, con respecto a Miguel, pienso que ya yo lo dejé bien claro. Lo que sí me disgustó en el momento de la pregala fue que para una discusión, un malentendido, son dos personas. No debe haber terceros, no se debe meter a nadie. Y me pareció bien desubicado que él te haya metido en un malentendido que tú no sabes de lo que está pasando, tú no sabes las cosas que he pasado entre él, las indirectas, cuando entre todos nos damos indirectas, porque pienso que ya hay la confianza para pues lanzarnos indirectas entre todos. Y sí, no me gustó que pues te haya metido en esto. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? Mira, como dijiste, soy nuevo y como yo sé perfectamente que soy bastante inteligente, pero hay problemas que yo no conozco, hay no sé, chistes, o realmente no merezco estar en ese puesto. Entonces, se me va de la mano eso, entonces se me escapa. Entonces, creo que realmente es importante que ustedes, como ya lo hablaron, ya resolvieron y le pusieron un final a eso. Entonces, es como que esa etapa ya está cerrada y listo. Entonces, yo ya no toco tema y lo que está pasando ahorita entre nosotros es una cosa totalmente aparte, no tiene nada que ver con otras personas. Frederick, vamos a darle este chance a Andreina. ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé increíble. Creo que la compañía fue una de las mejores cosas porque reímos un montón, compartimos temas que no siempre se pueden tocar aquí delante. Y creo que la pasamos muy bien. Comimos muy rico y reímos un montón. Andreina, ¿y tu incidente con tu traje de baño? ¿Todo bien? ¿Se te cayó? ¿Se te sacó? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Vanessa, no. Pero muy caballeroso de... No. No pasó así. No pasó Andreina, así, ¿no? Por Yo favor. te pregunto. Por favor, aclara la Muy situación. caballeroso, Fred te arregló ahí, te hizo el nudito, eso lo vimos. No me estoy diciendo nada malo. ¿Quién sabe si él no lo desató? Sin querer. Andreina, di tú amigo, qué ¿de quién piensas. eres? Yo sé que parece... Ajá, hablemos con los que piensan. Demasiado bien. Un accidente un poco vergonzoso fue de espaldas. Entonces, como fue de espaldas, se me salió y él me ayudó por eso a ponerme el cosito del traje de baño, porque yo me grité y dije, ¡ay, no! Entonces, él se acercó como caballero y me ató el traje de baño. Y ya, ¿Y cómo eso la fue. pasaste? Mira, muy rico el vino. Pero... No, muy rico Muy también. rico, Frederick. No, muy rico el viaje también. O sea, yo me Más la rico pasé yo. muy bonito, me disfruté. Me gusta conocerlo, conocer más de él, como lo que él dice. Hay temas que no se pueden hablar, entonces qué bonito poder que fluya la conversación, de que no hay como que temas random que hablamos. Estamos en esa etapa de conocernos. Me cae muy bien, me hace reír. Y para mí lo más importante en un hombre es que me haga reír, que me haga como que hacer sentir que soy importante. Entonces, súper atento, súper pendiente, súper caballero, la silla, la maleta, el abrigo. Creo que ya tengo... Hay varios check. Sí, entonces me gusta porque él no hay presión, está súper como que claro, hablamos de muchos temas. También me gustó que haya ido conmigo al viaje porque entró en un momento donde había mucha tensión, donde había situaciones complicadas, entonces qué bonito que él ahorita como bienvenida se lo disfrute, que haya comido rico, que se haya pasado bonito, entonces eso también me parece chévere, que la bienvenida de Frederick sea así, con un viaje. Gracias, Muy Andreina. bien. De nada. Pues vamos a ver, está como nerviosa. ¿Dónde quedó el amor más que la bienvenida? Pero se están conociendo, que eso es lo importante. Sí. ¿Te quedó ganas de seguir
¿Siguen las puertas abiertas para seguir Sí, conociendo? yo le dije a Fred que mis puertas están abiertas para conocerlo y que pues lo único que yo quiero es un hombre que me demuestre que soy importante y que me valore. Yo pienso que yo estaba actuando como una niña locamente enamorada. Esa no soy yo. Esa niña se fue. Pienso que soy una mujer que se quiere, que merece reciprocidad. Y también estaba pensando que a veces las actitudes mías hacia Miguel, solo por pensar en Miguel, no me di la oportunidad de conocer a los chicos de otra manera. Entonces ahora esos sentimientos están atrás y ahora decido que esos sentimientos fuertes es hacia mí, a quererme a mí, a valorarme. Bueno, chicos, como saben, todas las semanas nos gusta leer los mensajitos de nuestro público. Y llegó ese momento, así que póngale play al cariño de la gente. Sandra Dávila dice, me encanta la sinceridad de Jessica, hace falta más personas así. Sandra Dávila, hermana, un besote. Ya eres mexicana. Sí, pues es que la gente se da cuenta, nada más digo. Muy bien, gracias Sandra por tu mensaje. Sebastián, sé más cariñoso con Shirley. Besarla más. Fuego. Así, el emoji. A Shirley le encantan tus besos y te llevará a Perú. A TV Magali para que te conozca todo el Perú. Dice a Quetzali. A Quetzali. Saludos. Es una turca viviendo en Perú. Decirle la maleta, ¿no? A Caxal Yarexi. Primero la tengo que besar más y después hacer las maletas. A Quetzali Yaretsi. Marisol de Panamá, qué lindo los besos de Mariela Alejandro, linda pareja. Pide más vecino, más cercano, pide al público. Deja de ponerle Vanessa. Gracias, Marisol de Panamá. Saludos hasta Panamá. Yo voy a Dile algo, ponerle en mi Facebook Edgar. Ah, de Panamá. Dile algo, Lucas. Bueno, si está en Panamá, exija, pero también. ¿Quién sabe? Tengo un amigo que dice, todo el mundo se llama como se llama. Miguel, de Colombia. Dice mi lady, Sebastián y Shirley hasta la final. Apoyemos a Perú y Colombia. Emoji de corazón, emoji de corazón, corazón. Perú y Colombia. Hace 2 horas. Mi lady 10. Gracias por el apoyo. Mi Lady 10. Solo si ella quiere. Yellow Blue. Ponen estos nombres. Marilia y Alejandro, ustedes son una pareja hermosa. Tienen que luchar hasta el final. El amor. Se ven muy lindos juntos. Gracias, Yellow. Estamos en esas, luchando, conociendo, descifrando. Carmen Torres. Yo solo veo reality por ellos. Hacen muy bonita pareja Andreina y Miguel. Atrasado una. ¡Carmen! ¡En negro! Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. No he visto el video Un abrazo. William Naranjo, eso es pasión, la llama que aviva el amor. Felicidades, Elizabeth y Donday, novios Nosotros lo 2021 escribimos. del Ecuador. Editado. Eso está editado. Gracias, William. William Naranjo. 2021 y 2022 y 23 y 24. 21 live, mira. Eso es. 2021. 21. Todo es 21, Pero que yo le sigo en el comportamiento. Una señal. Es una señal que el 21 es todo. 2021, 21 likes. Este año fue el año que colgó los guantes donde hay. Viviana Rojas. Andreina siempre la más bella y la más responsable de todas. Andreina, eres la mejor. Gracias, Viviana Rojas. Corazoncito de sol. La risa Sí, tiene Y el que diga lo contrario, pues que venga a decírmelo en la cara. Y se lo damos en 3, 2, 1. Cami, me encanta el poder del amor. Son muy divertidos a pesar de las adversidades. Se les quiere un montón. Eso es a todos. Gracias, Cami. HP no sabemos qué significa, pero queremos agradecerle a todo el público que nos escribe, que brinda cariño. Les recuerdo que también ustedes en casa se pueden registrar para estar aquí. Si están interesados en una de las chicas o uno de los chicos, entrando a www.elpoderdelamor.tv y como siempre también la oportunidad de votar por su favorito, la oportunidad de blindar la casa, lo importante que es que entren y voten. Repito, www.elpoderdelamor.tv. Les dejo cariño,
amor. Soy Vanessa Claudio, me despido y les debo informarles que sus 8 horas están completadas. Le importa más la opinión de las amigas que la mía. No quiero seguirlo intentando con él. Yo no puedo cambiar para complacer a nadie. No sé si de pronto todavía es que se escriben o tienen algo y sería, o sea, sería fabuloso que nos lo hagan saber. ¿Yo por qué tengo que ver ahí si es una relación entre él y ella? Shirley, ¿qué dos opciones tienes? Sebastián y Renier. Supongo de que vas a terminar con Mare. No sé cómo decirte. Me gusta otra persona. Me gustas un buen todavía y que yo voy a luchar por ti igual. Que no me importa si estás con Mariela. Me molesta como que ser la segunda opción. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiese dado la oportunidad con él? Me atraes bastante. Tú también me parece una chica súper guapa. ¿Tienes la duda de qué? ¿De por qué no me invitaste? Soy un caballero y soy un amigo. Pero la vieja te está coqueteando. No te puedo decir nada. Venís diciendo de que no quieres meterte en una relación y lo citas. No tienes una relación, mi reina, todavía. Pero Alejandro, lo que tienes que hacer es dejarle las cosas claras a ella y decirle, mira, ya no quiero nada contigo. No me busques más. ¿Quién se quiere mudar conmigo? Porque yo con ella no voy a dormir más. Yo me cerré las posibilidades y ahora que sí me atrevo, recién saca las garras. Shirley me dijo ayer que no le interesaba conocer a nadie más. Tú me dijiste lo mismo a mí. Y me molestó bastante, porque yo dije, no estoy para juegos, no estoy para... Todo parece que ayer cambió en su cabeza y hoy se interesó por Thor. Ayer me dijo que no le interesaba a nadie más. Yo quería volver a esto. Escribí algo largo, porque son muchas cosas que me preguntaste. Yo noto que cuando tú estás en el programa, no me tratas igual que como me tratas afuera.